Buenos días, bienvenidos a Ponte al Día. Bueno, esperamos que hayan descansado y que hayan ustedes disfrutado de un buen fin de semana con buen tiempo que hemos tenido. Nosotros nos vamos a ir para arrancar hasta Tenerife. En su capital viven hoy un día histórico con el inicio del desmantelamiento de la refinería de Cepsa, un proceso que se espera que se prolongue al menos 8 años. Nos vamos hasta allí con nuestra compañera María Muñoz. Hola, muy buenos días. Pues efectivamente estamos aquí en la refinería de Cepsa porque hoy es un día importante no solamente para la isla de Tenerife, sino también para todo el archipiélago canario. Fuimos pioneros en su instalación. En 1930 se construyó, se instaló la refinería de Cepsa aquí en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, pero también vamos a ser pioneros en desmantelarla. Somos la más longeva, somos la más longeva de España y ahora, tras sus 92 años, se va a comenzar con su desmantelamiento. Gracias, María. Otra de las noticias del día, esos 2 casos sospechosos de viruela del mono en Canarias, a la espera de confirmación. Alberto Fabricio, última hora. Así es, Pedro. Buenos días. Canarias sigue a la espera de la respuesta del Centro Nacional de Microbiología de esas 2 muestras de posibles casos sospechosos por infección de viruela del mono, de confirmar si son positivas o no. Recordar que se trata de 2 hombres jóvenes que no han requerido ingreso hospitalario y que se les está haciendo el seguimiento en sus domicilios. En unos minutos le damos más detalles sobre la última hora de estos 2 posibles casos por infección de viruela del mono aquí en Canarias. Gracias, Alberto. Y hoy también nos vamos a ir hasta Fuerteventura, donde sus vecinos se quejan de la falta de personal en correos. Lo que está provocando es que muchos paquetes se retrasen. Lo hablamos con Cristian Cárdenas. ¿Qué tal, compañeros? Sí, estamos aquí en la isla de Fuerteventura, donde los vecinos llevan meses quejándose de la mala gestión en relación a la red de correos. Aparte de los vecinos, los sindicatos también están reclamando que en varios distritos de la isla de Fuerteventura no hay apenas asignación y no hay apenas personal. Lo vamos a contar en unos minutos aquí en Ponte al Día. Y hoy también les vamos a hablar de lo que son, mejor dicho, los superalimentos, Arguiña. Pero no cualquier superalimento, sino los que están al alcance de todos y de todos los bolsillos. ¿Se imaginan de cuáles puedo estar hablando? Pues bien, del tomate, de la cebolla, del ajo, estos alimentos básicos en nuestra dieta, porque los superalimentos no tienen que ser únicamente caros como estamos acostumbrados a ver. Lo haremos de la mano de la dietista Liliana González. No se lo pierdan en unos minutos. Y hoy comienza un juicio contra un varón presuntamente acusado de asesinar a su pareja en San Isidro, en Tenerife, en el sur de Tenerife, en 2019. Carlos Rech. Sí, Sara, la hija de Asun, fue presuntamente asesinada por su pareja cuando tenía solo 26 años. Hoy arranca el juicio y pide que el crimen de su hija sea juzgado como asesinato y no como homicidio. La pregunta obvia es: ¿cómo estás? Pues muy nerviosa, esperando a ver cómo se desarrolla el juicio. Seguimos aquí pendientes de su caso en Ponte al Día. Gracias, Carlos. Y bueno, el rey emérito Juan Carlos I, que se reúne después de casi 2 años con su hijo Felipe VI. Punto de redacción, Nira Casanova. Sí, sobre las 8:30 de la mañana aproximadamente, Wendy salía el rey emérito, tal y como estamos viendo en esas imágenes. Lo hacía desde la localidad de Sanxenxo, en Pontevedra. Se ha desplazado hasta el aeropuerto de Vigo para subirse a un avión privado que ha aterrizado ya en Torrejón. Una vez de ahí ha sido trasladado en un coche oficial hasta la Zarzuela, donde después de 22 meses, atención, se va a reunir con su familia. En estos momentos se encuentra reunido. Lo único que ha trascendido es que en esa reunión está la reina doña Sofía y también Felipe VI. Recordemos que se trata de un acto privado y que llevaban cerca de 22 meses sin poder reunirse. Sobre este encuentro ha hablado el rey emérito. Vamos a escucharlo. ¿Qué espera del encuentro de mañana? ¿Qué espera del encuentro de mañana, majestad? Muchos abrazos. Lo abordaremos y desgranaremos todo lo que ha acontecido en Sanxenxo. Bueno, vamos a darle ahora espacio en nuestro programa al tiempo, porque comenzamos la semana con presencia de alisio, lo que ha provocado pues nubosidad, sobre todo en la parte norte, que no sé si va a dejar algunas lluvias. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, Wendy. Pedro, alguna lluvia sí puede dejar, pero bueno, ya saben que en este tipo de situaciones esas precipitaciones son siempre débiles, por lo tanto, tiempo tranquilo en general que esperamos en el archipiélago de cara a esta jornada de hoy, aunque sí que marcado por esa nubosidad que vamos a ver a continuación, como siempre, con
la previsión de cara a esta próxima tarde, sobre todo esa nubosidad más compacta, como suele ser habitual en este tipo de situaciones, en el norte de la isla de La Palma y en el norte de la isla de Tenerife. Es por allí por donde al final del día sí seguramente volverán a colarse algunas precipitaciones muy débiles en general, que no llegarán, por supuesto, al Hierro. Tampoco ahí esperamos importante nubosidad. Cielo poco nuboso también al sur de La Palma, en el sur de La Gomera y en el sur de la isla de Tenerife, con temperaturas que no cambian demasiado o que a lo sumo descienden un poco con respecto a las que teníamos en los últimos días. Esta va a ser la tónica hasta el próximo miércoles, pero ya les anticipo que a partir del jueves volverían a subir. Hoy, de momento, una de las máximas más altas la encontramos, por ejemplo, en San Sebastián de la Gomera, con 25 grados. Esto en cuanto a las islas occidentales. Viajamos a las orientales, un panorama muy parecido en la isla de Gran Canaria, también marcado por esa nubosidad retenida de tipo medio y bajo al norte de la isla, sobre todo cerca de la capital. Es por allí por donde también podemos esperar alguna gota al final de la tarde. Ya teníamos algo de chipi chipi a primera hora de la mañana. Hacia el sur de Gran Canaria, cielo muy despejado, intervalos nubosos en general en Fuerteventura, menos compactos hacia el sureste de esta isla y también algunas nubes al norte de la isla de Lanzarote, y con temperaturas que tampoco cambian demasiado en estas zonas o con ligeros descensos a lo sumo. Ya ven que tampoco pasamos de los 22 o 23 grados. Todo ello una situación, como decimos, marcada por los vientos alisios hasta el próximo miércoles, pero a partir del jueves, Wendy y Pedro, esos vientos se paran y volveremos a tener más sol ya en todo el archipiélago. Pues no sabes lo que lo agradezco, porque en la parte sureste de Gran Canaria hace muchísimo viento. ¡Qué viento! Y se nota Hemos mucho. tenido mucho Sí. este fin de semana, muchísimo. La verdad que se ha notado una barbaridad también en el sureste de Tenerife. Sobre todo, dicen que en esta época del año, antes incluso de septiembre, que es cuando la cosa ya se relaja, Exacto. hace muchísimo más viento, se nota más. Sí, tenemos más cerca el anticiclón y por lo tanto se refuerzan mucho esos vientos alisios. Después, como en septiembre se suele alejar algo, se queda más esa zona de pantano barométrico sobre el archipiélago. De todas formas, a partir del jueves sí que van a notar, Wendy, cómo ese viento pierde fuerza muy rápidamente, y de hecho el próximo fin de semana no lo esperamos. Así que un poquito de todo en el tiempo en el archipiélago. Bueno. Oye, vamos a conocer también la situación meteorológica de la mano de nuestros espectadores, que como saben, en este programa, en Tiempo al Tiempo, tenemos ventanas afortunadas y son ellos quienes nos van a mostrar una. ¡Qué maravilla! Y hoy nos vamos hasta Santa Cruz de Tenerife a abrir esa ventana afortunada. Claro, es que bueno, esos amaneceres en la Plaza de España de Santa Cruz no tienen desperdicio. Hoy, por cierto, por allí con el cielo bastante despejado, no esperamos que llueva, así que sin más dilación abrimos esa ventana de nuestro compañero Guillermo Trujillo. Pues espectacular ese amanecer en Santa Cruz de Tenerife, tiempo tranquilo, además en Santa Cruz sin mucho viento y con temperaturas que hoy en la capital de Tenerife se moverán entre los 25 y 26 grados de máxima, por lo tanto, maravilloso este arranque de semana en Oye, Santa Cruz de Guillermo es un Tenerife. afortunado en coger estos amaneceres, porque si mal no recuerdo, también nos envió uno en su momento en Plaza Sí. España, sí, que parece pasada. ficción cuando ves... Es Lo una vamos a pasada. fichar, este chico. Lo vamos a fichar, yo creo que sí. Yo creo que nos vamos a Me quedar gusta con mucho. él porque es una maravilla los amaneceres que nos manda. Eso sí, se pega sus buenos madrugones, ¿eh, Wendy? Se pega sus Pobrecillo. buenos madrugones. Cada vez un poco menos, que va amaneciendo más tarde, pero aún así hay que madrugar para verlos. Domingo, Día Mundial de la Biodiversidad. Y aquí en Canarias lo tenemos marcadito en el calendario porque precisamente tenemos muchos endemismos en las islas. Sí, la verdad es que si hablamos de biodiversidad, esto es casi sinónimo que hablar de Canarias, del archipiélago, con esa cantidad de endemismos, con esa biodiversidad absolutamente brutal que tenemos y que tiene muy pocas comparaciones en todo el mundo y desde luego muy pocas comparaciones, por no decir ninguna, en España. Y para ello, Wendy, quiero proponerte algunos datos que representan esa tremenda biodiversidad del archipiélago. En este caso, hablamos de especies animales. Tenemos 12.700 especies animales, de las cuales, Wendy, 61% no son endémicas, pero el 39% es un porcentaje impresionante. Es decir, casi la mitad de las especies animales que tenemos en Canarias son endémicas. El porcentaje es un poco menor en las especies vegetales, lo vamos a ver a continuación. Tenemos algunas especies menos, 2.600 especies vegetales en este caso, de las cuales endémicas, Wendy, son el 22%.
Aún así, es una biodiversidad absolutamente brutal. Y Wendy, para conmemorar este Día Mundial de la Biodiversidad, nos hemos ido precisamente al complejo de La Taonilla. Allí hemos hablado con el responsable del Cabildo de Tenerife para hablar precisamente de la estrategia insular de biodiversidad. Esto nos ha contado. En primer lugar, cuénteme en qué consiste esa estrategia del Cabildo de Biodiversidad. Es un documento que se ha aprobado recientemente y trata un poco de saber lo que vamos a hacer en los próximos años, desde el 2020 al 2030. Intenta dar herramientas para ver cómo se puede conservar la biodiversidad insular. Llama mucho la atención que están mucho más amenazados los hábitats que las especies, que parecen incluso bastante resilientes. El fenómeno de conservación de las especies es debido a las zonas acantiladas que tenemos. Nosotros es como si estuviéramos viviendo en un piso y estuviéramos teniendo las especies en nuestros balcones, porque no pueden habitar en el hábitat que ha ocupado desordenadamente las personas. Sin embargo, en los hábitats naturales existen bastantes problemas de conservación. Casi el 50% de los hábitats que hemos diagnosticado están en un estado desfavorable. ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan las especies vegetales aquí en Canarias? La principal amenaza es la destrucción del hábitat y la fragmentación de los hábitats que quedan. Sabemos que en Canarias la población está ampliamente distribuida, no se concentra en núcleos urbanos, y esto perjudica a las zonas o parches de vegetación, fragmentándolos. Creo que el diagnóstico sobre la biodiversidad habría que hacerlo al menos todos los años, como se hace con el PIB. Nosotros sabemos si está aumentando o disminuyendo la biodiversidad, pero para eso hay que constituirlo como un índice más del Instituto de Estadística. Gracias a Adrián Cordero por acercarnos esa cantidad, ¿no?, sobre todo de biodiversidad que tenemos en Canarias, que tenemos que concienciar, proteger y cuidar muchísimo. Cambiamos de tema. Hace unas semanas pues hablábamos de las superfrutas Made in Canarias, de esas que se producen aquí, y hoy queremos hablar pues de los superalimentos al alcance de todos. Arguiña Águila. Al alcance de todos y de todos los bolsillos. ¿Se habrían imaginado en alguna ocasión que el tomate, la cebolla, el ajo pudieran considerarse superalimentos? Porque es verdad que siempre los asociamos a alimentos caros. Pues no, estos ingredientes también lo son, y por eso tenemos hoy con nosotros a Liliana González, la dietista, que nos va a ayudar a saber por qué motivo pues estos alimentos efectivamente se consideran superalimentos. Buenos días. Bueno, se consideran superalimentos porque son ricos en nutrientes y a su vez también son grandes promovedores de salud, beneficios para la salud nos promueven. Quiero empezar con el tomate porque, informándome acerca de él, he descubierto una curiosidad, que es que en el siglo XVIII en Europa se consideraba una baya venenosa y era, bueno, sencillamente una planta ornamental como cualquier otra. ¿Por qué sucedía esto? Sí, efectivamente era una planta tóxica, no se utilizaba para ingerir, para comer. Y es curioso también que esta planta es familia de las solanáceas, es un tipo de planta que es familia a su vez del tabaco, el tomate. Y el tabaco también se considera solanácea también como el tomate. Y también es verdad que el tomate es un as del envejecimiento. ¿Por qué? Sobre todo porque es rico en licopeno, ¿vale? El licopeno es un carotenoide y es muy antioxidante. Su función principal es que es antioxidante. Entonces, por eso se le considera un alimento anti-envejecimiento. Además, una curiosidad de esto, ¿no? No sé si es mito o es verdad, se dice que sobre una herida, si ponemos una rodaja de tomate, al paso de las horas, esa herida como que se cierra, se medio cicatriza. ¿Esto es verdad? Lo principal es siempre con una herida hacer una limpieza, ¿vale? Podríamos hacer limpieza con agua y jabón, simple. Y después el tomate, la función que haría es de antiinflamatoria de esa herida, ¿vale? Y cicatrizante también al mismo tiempo.
para que el tomate no pierda ese caroteno al que hablamos, ¿no? Esas propiedades antioxidantes, entiendo que hay que comerlo crudo, ¿no? Como siempre se dice con el resto de productos. Realmente para que el licopeno, por así decirlo, podamos obtenerlo de una mejor forma, debería estar en contacto con el calor. ¿Con ¿Vale? el calor? Sí, entonces si nosotros escaldamos ese tomate, la obtención de ese licopeno es mayor para el organismo. O sea, esa diferencia de otras veces, ¿no? Como se dice con el brócoli o con cualquier otro alimento que no debería cocerse o cocinarse, en este caso sí, pero también existe otra peculiaridad con la cebolla que también mantiene todas sus propiedades, aunque lo hirvamos, lo cozamos, lo friamos, ¿no? Sí, sigue conteniendo propiedades beneficiosas. En el caso de la cebolla, lo más relevante para mí es los compuestos azufrados que contiene, ¿vale? Que es una de sus peculiaridades, es que son anticáncer. Entonces se podría tomar tanto cocinada como en crudo. Muchas veces en crudo se deja de tomar porque bueno, hay gente que lo repite, que le sienta mal y demás, y un truquito muy sencillo sería, por ejemplo, cortarla bien fina y macerarla en limón. Entonces evitaríamos que se repita la cebolla. Me decías que es bueno para las enfermedades, bueno, como el cáncer, por ejemplo, y en esa vía también tenemos el ajo, son buenos también para otras enfermedades. ¿Qué propiedades tiene? ¿Por qué es tan bueno? Mira, el ajo sobre todo va a trabajar mucho con el sistema cardiovascular, va muy bien, y también tiene un componente que es excelente, que se le conoce mucho por esto, que es un antibiótico natural. También es un antimicótico, es decir, trabaja para mejorar todos los procesos que tengan que ver con los hongos, y también ayuda a eliminar toxinas, que es muy importante, y también parásitos del organismo. Esa curiosidad a mí me llama mucho la atención, ¿no? Que el ajo sea bueno para la gripe o para... Sí. Antimicrobiano, sí, efectivamente, ayuda mucho. Ayuda mucho a las defensas orgánicas. Y lo último, los tres ingredientes estos además son buenos porque no engordan, entonces ya lo tenemos todo. Evidentemente, no engordan y sobre todo al final lo que hablamos es un superalimento porque contienen muchos nutrientes y a su vez son beneficiosos para la salud. Fantástico, Liliana, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Pues gracias Liliana, gracias Arguiñe. Bueno, está apoyado en saber eso de que no engorden ahora que empieza un poco la operación bikini. El antioxidante de cara al también verano. del tomate, importante. Sí, aunque yo creo que igual alguno que otro va tarde ya a esa operación bikini. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tercio. Vámonos a nuestro punto de redacción. Ira Casanova, hemos conocido 2 nuevos casos de violencia de género en la península. Sí, Pedro, y el primero ocurría nada menos que en Córdoba, donde la policía detenía a un joven de 23 años como presunto autor de una agresión sexual a una joven de 18 años. Los hechos tuvieron lugar durante la feria en la zona del Río en horario de madrugada. Cuando llegó la policía, el presunto autor no estaba, por lo que fue necesaria la colaboración de la ciudadanía para intentar localizarlo. Hay que decir que ya se ha ordenado su ingreso en prisión porque ha logrado ser detenido. Y vamos con otro caso porque este tenía lugar en Cádiz, donde un hombre de 50 años ha sido detenido por agredir presuntamente a su pareja en el cuello con un arma blanca. La víctima tuvo que ser trasladada al hospital y se encuentra en estado grave. Hay que decir que la mujer tiene 47 años y se encontraba en el domicilio con sus hijos. En este sentido, la persona, estamos a la espera de su paso a disposición judicial. Gracias, Nira. Y bueno, antes de hacer una pequeña pausa, nos vamos de nuevo hasta la isla de Tenerife con nuestra compañera María Muñoz, porque hoy ya se inaugura ese desmantelamiento de la refinería de Cepsa, donde se está previsto que pasen por allí algunas personalidades, entre ellas pues la ministra Teresa Rivera o Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias. María Muñoz, a punto de comenzar ya ese acto. Pues efectivamente, aquí... Exactamente, Wendy, como bien comentas, estaba previsto que comenzase a las 11:30, pero parece que vamos con un poquito de retraso. En cualquier caso, es un día muy importante para la isla, para Tenerife, en concreto para Santa Cruz. Estamos en la refinería Cepsa, un acto, bueno, pues que empezaba, como digo, sobre las 11:30, que cuenta con la visita de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y otras autoridades, como el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el consejero delegado de Cepsa. El 29 de noviembre de 1930, Cepsa inició su actividad aquí en Santa Cruz de Tenerife, en la zona de Cabo Llanos. Casi 100 años de su producción que pasarán a la historia. Este desmantelamiento forma parte de un acuerdo entre el Ayuntamiento y Cepsa, denominado Santa Cruz Verde 2030, y que tiene como objetivo iniciar una regeneración urbanística del espacio que ocupa
de 500.000 metros cuadrados. Si los tiempos se cumplen, tras esta primera presentación acudiremos a desinstalar un recipiente de una de las unidades que hay aquí en la refinería de Cepsa. Gracias, María. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero a la vuelta no se muevan porque estamos con Asun, la madre de Sara, presuntamente asesinada en 2019 a manos de su pareja. Una madre que pide justicia para su hija. Sara de Celi fue asesinada presuntamente por su pareja en 2019. Hoy comienza su juicio. La acusación popular pide que sea condenado por asesinato, mientras que la Fiscalía y la defensa piden una condena por homicidio doloso. ¡Ni una menos! En unos minutos, en Ponte al Día, hablamos con la madre de la víctima. Once y 35 de la mañana, continuamos informándoles aquí en Ponte al Día, pues con más actualidad. Pues sí, vámonos a nuestro punto de redacción. Nira Casanova, el rey emérito, ya se encuentra en Zarzuela, previsiblemente, bueno, pues manteniendo ese encuentro con su hijo Felipe VI y otros miembros de su familia. Sí, Pedro, tal y como indica, fin de semana largo el que ha tenido el emérito, que lo ha pasado, recordemos, en Pontevedra, exactamente en la localidad de San Xenxo, en donde ha participado en una regata y además ha podido ver, atención, durante el fin de semana, un partido de balonmano de su nieto, de Pablo Urdangarín. Hay que decir que el rey a las 8:30 de la mañana aproximadamente, pues salía de esa casa en la que se estaba hospedando, de Pedro Campos, ha llegado al aeropuerto de Vigo, ha cogido un avión que ha aterrizado en Torrejón y en estos momentos, tal y como indicabas, pues se encuentra reunido en la Zarzuela con su familia. Exactamente, lo único que ha trascendido por parte de la Casa Real es que estaría en esa reunión familiar la reina doña Sofía y también estaría Felipe VI. Hay que recordar también que llevaba 22 meses nada menos sin reunirse y que está previsto que el emérito regrese hoy a Abu Dhabi. Además, en este sentido, también ha trascendido que podría volver a regresar a España en el mes de junio. Gracias, Nira. Y vámonos ahora a Santa Cruz de Tenerife porque está a punto de comenzar ese acto que va a dar comienzo con el inicio del desmantelamiento de la refinería. María Muñoz, cuéntanos, ¿está a punto ya de comenzar ese acto? ¿Ha llegado alguien ya? Está a punto de comenzar, bueno, pues depende por dónde lo mires. Sí que es verdad que acaba de llegar ya la ministra de Transición Ecológica, vamos con un poquito de retraso, falta que llegue el presidente de Canarias, pero en cualquier caso nosotros no hemos perdido la oportunidad para entrevistar a José Quintana, responsable de seguridad de Cepsa, a quien tengo aquí ya a mi lado. José Quintana, usted es responsable de seguridad de Cepsa en Canarias. Así es, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿qué supone para usted el que se vaya a iniciar ya este desmantelamiento de estas instalaciones que ha supuesto tanto para la riqueza de la isla de Tenerife? Bueno, yo creo que es una noticia agridulce, ¿no?, para todos los trabajadores que llevamos vinculados. Dame un segundo, José Quintana, discúlpame, ahora mismo estamos contigo. Compañeros, discúlpenme, ahí como estamos viendo, acaba de llegar ya el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Se prevé que en unos minutos ya comience ahora sí esa presentación aquí en la refinería de Cepsa, aquí en Canarias. Ángel Víctor Torres, buenos días para Ponte al Día, Televisión Canaria. Buenos días. ¿Cómo vive este día tan histórico y emotivo para toda la isla, para todo el archipiélago canario? Bueno, con el cielo, como vemos, esplendoroso, con un sol magnífico y un día histórico para Santa Cruz, para Tenerife, para Canarias y para el conjunto del país. Vamos a hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no hemos podido hacer más preguntas, compañeros, como les digo, va a comenzar ya ahora sí esa presentación del desmantelamiento de Cepsa aquí en Santa Cruz de Tenerife. En unos minutos conectamos de nuevo.
Volveremos ahí a ese acto del inicio del desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife a lo largo del Ponte al Día. Es la noticia del día, sin lugar a dudas. Wendy. Pues ya estaban llegando ya las personalidades para dar comienzo a ese acto. Desde aquí estaremos muy pendientes para darles cobertura y acercarles de ese día histórico para Santa Cruz de Tenerife y también para Canarias. Vamos a cambiar de tema. Si te parece, Pedro, vamos a bucear en la historia de Canarias. Yo no sé si nuestros espectadores saben o se han preguntado alguna vez, en alguna ocasión, cómo enterraban a los antiguos pobladores y por qué lo hacían en cuevas. Pues bien, va a despejarnos todas estas dudas Mayer Trujillo. Aquí estamos, rodeados de momias en el Museo Naturaleza y Arqueología de Tenerife, y estamos con el director del Instituto Bioantropológico de Canarias, Conrado Rodríguez. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Aquí nos encontramos como si estuviéramos casi en una cueva fúnebre de los aborígenes, ¿no? Hombre, no pretendíamos eso, pero sí, está rodeado de momias, como bien dijiste, que es una parte de lo que tenemos, porque hay una parte más sensible, si lo quieres decir, que está acá en almacén. Aquí tenemos 10 momias. Aquí hay 10 momias y 4 cráneos momificados, más extremidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué han elegido estas para tenerlas aquí en el museo? Primero, por las condiciones de movilidad que tengan. Hay momias que son más difíciles de mover y que deben estar no expuestas al público. En segundo lugar, por lo que representan los distintos tipos por sexo, por edad, etcétera, etcétera. Y luego, en tercer lugar, porque son, digamos, las más llamativas y más representativas de la cultura guanche, de la momificación entre los guanches. Bueno, hay que olvidar, aunque parezca que no, que estas momias fueron en su momento personas que corrieron y que vivieron en la isla de Tenerife, ¿no? Obviamente, es que eso es uno de los principios básicos que hay que tener en cuenta cuando se trata con estos restos, sean momificados o sean de otra naturaleza, como pueden ser aquí los esqueletizados, ¿no? Los esqueletos. Una cuestión que seguro que se preguntará mucha gente que nos está viendo. ¿Cuál es la momia más antigua que tenemos? La momia más antigua que hay en Tenerife data del siglo IV después de Cristo. Y la más moderna, estamos hablando casi en el momento de la conquista, 1440, 1450. O sea, tenemos un rango de unos 1100 años. ¿Y antes del siglo IV, Conrado, momificaban? Que sepamos, no, por lo menos no tenemos testimonios. Podían haber momificado, pero no tenemos ninguna momia que sea anterior al siglo IV, ¿no? ¿De dónde viene este rito? Pues realmente el bereber por sí mismo no momifica, son culturas que no. Los egipcios, que estaban más allá, pues más hacia el este, digamos, sí momificaban. ¿Qué conocimiento tenía esta gente de ese tipo de tratamiento a los cadáveres? Podían conocer que había una cultura más allá, que conservaba a sus difuntos y tal, pero desde luego el método no lo sabían. De hecho, el método guanche no se parece en nada al método egipcio. Conrado, ¿podemos suponer entonces que la técnica se la inventaron aquí en Canarias? Yo creo que efectivamente la técnica fue inventada aquí por las razones que sean. Está claro que hay cuevas naturales que tienen unas condiciones ideales para conservar cualquier tipo de cadáver. Pues una temperatura constante, una humedad relativa baja y también constante, no hay una iluminación solar que puede destruir el cadáver, obviamente, está en oscuridad. Y esa estabilidad ambiental favorece este tipo de procesos. Entonces, es que esas cuevas coadyuvaron a ello y supongo que por puro empirismo, pues ellos habrán contribuido con el método de momificación guanche, que básicamente era un proceso que duraba unos 15 días, donde el cadáver era lavado continuamente, se le ponían para extraer los líquidos propios de la putrefacción, los líquidos cadavéricos, que es como se llaman, esa sustancia en el interior para que continuaran absorbiendo esos líquidos, se envolvían en pieles. Cuanto más pieles, más alto es el rango del difunto. Claro, porque hay que recordar que esta técnica solo se le hacía a la nobleza, por decirlo de alguna forma. Sí, era a la jerarquía. Por eso te digo que cuanto más alto fuera en esa jerarquía, más capas de piel llevaban. Era un síntoma de poder o de jefatura, si lo quieres llamar así, ¿no? ¿Y se le hacía tanto a hombres como a mujeres? Sí, sí. Ahí no había distinción. Sí, aquí en este módulo que estamos hay mujeres, hay niños y hay varones. ¿Y para qué momificaban, Conrado? La idea es ese viaje al más allá, que llegaran de la forma más parecida a como habían sido en vida, ¿no? Claro, de momento, lo que sí podemos decir que la técnica era buena
Porque casi 2000 años después están aquí. Aquí están, está claro. ¿Qué podemos aprender de estas momias? Pues puedes saber desde cuánto vivían, qué comían, cómo les sentaba lo que comían, es decir, el estado de nutrición de esas poblaciones, de que enfermaban, en algunos casos, no en todos, de que morían, cuál era su rito funerario, cuáles eran sus ocupaciones físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso te lo permite los estudios detallados de este tipo de restos. Conrado, una curiosidad, ¿solo se momificaba en Tenerife? A ver, siempre se ha pensado que se momificaba en Tenerife, por supuesto, ahí está la prueba, y en Gran Canaria. Había dudas en La Palma, de hecho hay restos momificados en La Palma, pero parece que son más naturales que intencionados. Tampoco hay tantos como para saberlo. Yo no he tenido la oportunidad de estudiar momias de Gran Canaria en la profundidad como hemos hecho aquí, pero según dicen podría tratarse del mismo proceso y de un proceso de momificación natural o natural intencionado también, es decir, aprovechar las condiciones de una cueva para que el cadáver se conserve. La esperanza de vida estaba en 31 años. 31 años de media. ¿Y eso era una esperanza de vida comparado, por ejemplo, con la población europea buena? Es alta en comparación con la población europea de aquella época. O sea, los europeos en aquella época morían con menos edad. Mira, en la cuenca del Mediterráneo la esperanza de vida al nacimiento más o menos en aquella época estaba en el siglo XV. Estamos hablando del momento de la conquista, ¿no? Podía estar en torno a los 28, 29 años, incluso en el norte de Europa menos. Claro. Podía estar en 26, 27 y tal. Y aquí era 31 años. Hay un factor muy importante ahí. La causa principal de muerte en aquellos tiempos eran las infecciones, pero el índice de infecciones era mucho menor, entonces eso va a repercutir evidentemente a una mayor esperanza de vida y en ancianos. No. Entonces, las momias, Conrado, son algo así como un libro de información de cómo vivían. Claro, si no tuviéramos estas momias nos perderíamos un montón de datos de aquellas comunidades, ¿no? Obviamente, si solo tuviéramos vestigios materiales de la cultura, sería mucho más difícil interpretar esa cultura. Sí, podrías deducir muchas cosas, pero no tienes a los que la hicieron, esa cultura posible, que son los restos humanos. No. Bueno, me decía Conrado que con la tecnología que tenemos en estos momentos se le ha realizado todo tipo de investigaciones, pero en el futuro puede incorporarse una nueva tecnología, como en un momento determinado apareció el TAC, ¿no? Que hemos metido estas momias en un TAC, sí. Y a lo mejor podremos obtener algún dato más, ¿no? Obviamente, ¿quién iba a pensar hace 50 años, sin ir más lejos, 50 años, no estamos hablando de hace 2000 años ni 500, que ibas a poder, o sea, ya no una momia, un cuerpo de un paciente con una técnica TAC, tomografía axial computarizada, que te permite acceder a órganos internos sin hacer una incisión y sin saber. Pero un TAC que te permite hacer incluso reconstrucciones 3D, te da una precisión diagnóstica en clínica y una precisión pues también diagnóstica en momia o en esqueleto si lo vas a usar. Y aparte pues te permite conocer muchos detalles sobre el proceso de conservación, sobre la demografía de esas poblaciones, etcétera, etcétera, aparte de patologías, ¿no? No, es un mundo, por supuesto que puede venir cualquier tipo de técnica que te abra un campo mayor de estudio. Bueno, Conrado, una última cuestión, aunque este mundo es apasionante, ¿no? Después de la publicación de la Cueva de las Mil Momias, todos pensamos, ¿estará esa cueva todavía? ¿Estará en algún sitio? ¿La encontraremos? ¿Tendrá momias en su interior? Esa es una buena pregunta. Vamos a ver. Que estuvo, estamos seguros. No te digo de Mil Momias. Hombre, siempre se exagera y los relatos, tú sabes que con el paso de los años se van aumentando, pero que hubo panteones, como ellos los llamaban, con decenas de momias, incluso cientos de momias en su interior, sí, lo relata Viray Clavijo, lo relata Thomas Nichols y otros, ¿no? ¿Que puedan aparecer? Pues sí. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuántas puede haber dentro? Pues tampoco lo sé, pero desde luego sería un hallazgo formidable, ¿no? ¿Y qué se supone? ¿Que ellos mismos tapiaron la puerta? Bueno, tapiaban con piedra seca para que no pudieran acceder, sobre todo a limañas, que pudieran comerse los cadáveres, yo qué sé, pues cuervos o perros salvajes, cualquier cosa de esta, ¿no? Puede haberlas, claro que esas cuevas pueden seguir existiendo. Se decía que habían 20 cuevas de esas en Tenerife y hasta el momento que Dios sepa ha habido 3 o 2 o 3 descubiertas nada más. Que las tapiaban, sí, y luego el paso del tiempo, obviamente, la vegetación crece, la vegetación ocupa espacio, no te deja ver qué hay detrás de esa masa vegetal, por ejemplo, derrumbes que puede haber en montañas, etcétera, etcétera. Conrado, muchísimas gracias por invitarnos a tener esta conversación aquí, rodeado de momias. Sí, muchas gracias a ustedes. Conrado. Venga.
Pues vámonos directamente hasta Santa Cruz de Tenerife en ese acto que se está celebrando por el inicio del desmantelamiento de la refinería. Allí continúa nuestra compañera María Muñoz. María, adelante. Bueno, pues compañeros, ahí están escuchando al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Prácticamente ya han hablado todos los invitados institucionales que han venido hasta aquí, hasta la refinería de Cepsa, para tratar este desmantelamiento de las instalaciones. Un día, como decimos, histórico para toda la isla de Tenerife, pero también para todas las islas Canarias. Todos han incidido en la importancia de este desmantelamiento porque sin duda es un paso hacia el futuro. Es el denominado Santa Cruz Verde 2030, un proyecto de sostenibilidad y transición energética que todos sin duda aplauden porque también somos pioneros en este sentido. Nuestras instalaciones fue la más longeva de toda España, pero también somos pioneros en este desmantelamiento. Si les parece, compañeros, vamos a escuchar a este momento al presidente, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. Y ser mejores. Son muy altas las expectativas, pero nos debemos a la memoria de quienes desde hace más de 9 décadas han pisado estas instalaciones que hoy se empiezan a desmontar. Y nos debemos también, como no, a los chicharreros y chicharreras del presente y del futuro que examinarán de qué manera hemos aprovechado una oportunidad, esta oportunidad que se nos ha brindado. Muchas gracias a todos y enhorabuena. Ahí teníamos las palabras del alcalde José Manuel Bermúdez en lo que podría considerarse el arranque, el inicio, ese comienzo de cara al Plan Verde 2030 con el desmantelamiento de la refinería. Seguiremos muy pendientes, pero en este punto nos vamos a ir hasta la isla de Fuerteventura porque allí se sufre la ausencia de plantilla. No tienen trabajadores suficientes en un servicio tan esencial como es el de correos, con Cristian Cárdenas. ¿Qué tal, compañeros? Sí, estamos aquí en la isla de Fuerteventura, donde sus vecinos están aquejando el desmantelamiento de la red de correos, sobre todo debido a la falta de personal. Para ahondar, para profundizar un poquito en esta situación, estamos con Moisés Caballero. Él es representante sindical de comisiones obreras aquí en la isla de Fuerteventura. ¿Qué tal, Moisés? Hola, Cristian, buenas tardes. Bueno, quiero empezar preguntándote cómo se llega a esta situación aquí en la isla de Fuerteventura y en general a nivel regional. Bueno, esta situación se llega por la mala gestión de la actual presidencia y por la mala gestión de la actual gerencia de zona aquí en la zona de Canarias, que lo que se está intentando es crear una mala imagen del servicio público de correos de cara a una futura privatización del mismo. Una futura privatización, no digamos a corto plazo, pero sí digamos a lo mejor a un periodo de 2, 3, 4 años. Esta situación, imagino, está haciendo muchísimo daño en general a Canarias, pero ¿crees que también puede afectar ya de forma más concreta a las islas no capitalinas, como el caso de Fuerteventura? Efectivamente, afecta a las islas no capitalinas y afecta a las islas capitalinas. Aquí, por ejemplo, por el gran volumen de carteros rurales que tenemos, ¿vale? Se hacen más largas las distancias, ¿vale? Y el servicio que tenemos que prestar tiene que ser exactamente el mismo para Puerto del Rosario, por ejemplo, que es la capital de aquí de la isla, que para las zonas rurales. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es que se contrate lo que se tiene que contratar y que el servicio sea exactamente igual para todas las zonas de aquí de Fuerteventura y de Canarias y del Estado español en general. Porque, Moisés, ¿cuánto tiempo llevan ustedes exactamente solicitando estas mejoras? Nosotros estamos desde hace aproximadamente, Cristian, 2 años, ¿vale? Todo esto viene principalmente por la llegada de la actual presidencia desde hace aproximadamente unos 4 años, 3 años, de la actual presidencia nunca mejor dicho, valga la redundancia, a la presidencia de correos, ¿vale? Que lo que ha impuesto ha sido una serie de medidas en las que se prima el negocio puro y duro en merma de lo que es el servicio público de correos. ¿Cuál es la medida, ya por último, la medida principal, la medida fundamental que ustedes necesitarían ya que se tomara de hoy para mañana? La medida principal es que la empresa pare con este plan de desmantelamiento, se contrate lo que se tenga que contratar, los envíos se trabajen como se tienen que trabajar, que llegue a tiempo a todas las unidades y que todos los compañeros puedan trabajar correctamente, que se cumplan los plazos de entrega y que sea exactamente igual el servicio que se presta
en Las Palmas de Gran Canaria, que igual que el servicio que se presta, por ejemplo, aquí en Tuineje o en La Oliva o en cualquier otro sitio, que no haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos de segunda, sino que todos sean exactamente iguales ante la ley. Bueno, compañeros, como ven aquí la situación es límite y sobre todo porque los principales damnificados son los vecinos de aquí, de la isla de Fuerteventura. Gracias, Cristian. Bueno, nos quedamos con esos titulares. Ciudadanos de primera, de segunda, piden que se mejore ese servicio de correos en toda la isla de Fuerteventura. Llevan más de 2 años pidiendo una mejora y sobre todo que se contraten más personal. Lo cierto de todo esto es que quienes más sufren esta situación del servicio de correos pues son los vecinos de los diferentes municipios y pueblos, que eso sí, no esconden su enfado. Escuchen. Hace unos 3 meses realmente he hecho un par de pedidos y sí que me han llegado un poco con retraso, la verdad. No me llegan las cartas, me llegan de los vecinos que voy a repartirlas. Hay veces que tardo hasta 3 meses en traerme las cartas de la factura de la luz. Sé que me faltan muchas cartas, por ejemplo de agua, que tengo que ir luego a pedir los recibos. La cola ahí en esa oficina da la vuelta a toda la fuente, a la rotonda que hay delante. En la oficina aquí de correos normalmente habían antes 3 chicas y la última vez que fui solamente habían detrás una sola persona. Es impresionante, las cartas llegan tardísimo, horrible. Bueno, pues son unas quejas que nos llegan desde la isla de Fuerteventura, pero también nos llegan quejas desde la isla de Lanzarote, de esa ausencia de carteros. Vamos a ampliar, bueno, pues este contexto con Ángel Cabanillas, que es delegado de Comisiones Obreras en Correos de la provincia de Las Palmas. Muy buenas, bienvenida a Ponte al Día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ángel, ¿por qué faltan carteros en las islas de Fuerteventura y Lanzarote? ¿Cuál es la razón de esa ausencia de plantilla? Pues es muy fácil. Estoy escuchando a los ciudadanos quejándose del servicio que estamos prestando y creo que la pregunta se contesta sola. Cuando vemos cómo están cerrando oficinas, cuando vemos cuando están desmantelando el servicio público de correo, cuando vemos cuando no hacen contratación, Correo lo que hace es contrarrestar estas informaciones mintiéndoles. Les van a mentir a ustedes los medios de comunicación. Nos siguen mintiendo a los trabajadores, o en este caso los delegados sindicales. Le mientan a las formaciones políticas y le van a mentir sobre todo a la ciudadanía, la cual yo creo que ya no se creen las mentiras de Correo. Correo acabará saliendo hoy o mañana desmintiendo lo que ustedes están informando hoy, que el servicio va perfecto. Si va perfecto, ¿cómo es que Correo en Canarias ya ha cerrado 7 oficinas? Les invito a que busquen en Mesa y López, en Alcalá, en los aeropuertos, en Mesa y López, Miller Bajo, las están cerrando. ¿Cómo es posible que Correo mienta cuando están aplicando planes de recorte de personal? Es verdad que Correo va a decir que hace planes de empleo que sigue aumentando la alta temporalidad y segundo, jornadas parciales. Creo que el refrán viene muy al pelo. Se cojan tu mentiroso, en este caso, que a un cojo, o en este caso a la propia empresa. Esto es una vergüenza. ¿Qué hacemos los trabajadores? Pues no nos queda otra que estar con los ciudadanos y explicarles que esto no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras de Correo, sino del propio Correo por intereses políticos. Yo aprovecho la coyuntura y me alegro que se esté desmantelando la refinería de Tenerife, por un largo etcétera. He visto bastantes dirigentes ahí del Partido Socialista a la cabeza. Habría que preguntarle por qué este gobierno a la cabeza, en este caso el Partido Socialista en Canarias y a nivel nacional, que no de las explicaciones de que todo va bien, porque es que en Correo ya nadie se cree que todo va bien. Hay quejas, reclamaciones, formaciones políticas, ustedes los medios, nosotros los sindicatos y los trabajadores, que esto se está hundiendo. Ángel, vamos a volver otra vez al foco del asunto, ¿no? Que es cómo afecta a los vecinos, pues eso, que tarde en llegarles un paquete, una carta. Exactamente, ¿cuánto puede tardar en que esta gente, estos vecinos, reciban algún pedido, una carta, un paquete? ¿Cuánto tiempo? Pues me gustaría decir que inmediatamente, pero estamos viendo que los envíos pueden tardar hasta 4 o 5 meses. ¿Por qué hablamos con esta segura rotundidad? Porque Correo se llena la boca diciendo que los centros están vacíos. Cierto que muchos centros están vacíos, la producción se está mermando, etcétera, etcétera. Pero también no menos cierto es que Correo tiene un problema informático aduanero y no quiere arreglar este problema. Cuando Correo se le suma todo esto, que ya tendría que haber hecho los deberes, cuando vemos que ciudadanos ponen sus quejas y reclamaciones y un envío, digamos que no puede tardar más de una semana de tránsito peninsular hasta en este caso a Canarias, y pasan, como decía este chico, hasta 3 meses, esto no es normal. ¿Cómo puede ser normal que un envío que se puede montar en un barco, en un avión, puede llegar a Canarias en 3 meses? Yo me pregunto, si ellos están viendo esta cruda realidad y ponen las quejas y reclamaciones y aún así Correo hace oídos sordos, vuelvo a repetir, ¿qué pueden hacer los trabajadores de Correo que intentan todos los días sacar todo lo que viene a los centros de trabajo y vemos que no llega ni siquiera a Canarias o lo retienen? Habría que preguntarle por qué retienen esos envíos, por qué se montan esos embudos y sobre todo,
los envíos entran en Canarias vía aérea o vía marina. No tenemos otras opciones como puede tener el territorio peninsular, y siempre en este caso Canarias está siendo en este caso muy maltratada por el tema del servicio público, en este caso por parte de... Vale. Ángel Cabanillas, delegado de comisiones obreras en Correos en Las Palmas, gracias por haber estado en Ponte al Día. Gracias, Ángel. Pues nosotros nos vamos a ir directamente, bueno, pues a ese acto en la refinería de Santa Cruz, el inicio del desmantelamiento. Escuchamos ya al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres. Y en mayúsculas la sostenibilidad medioambiental, la apuesta por las energías renovables, por un planeta limpio, por unas Canarias que sean ejemplares justamente en el tratamiento de todos estos recursos naturales, pero también que acabe la brecha salarial entre mujeres y hombres, que seamos una sociedad más culta y educada, que acabemos con la pobreza en el máximo posible y que tengamos de aquí al año 2030 unas 8 islas más preparadas para el futuro. Pocos meses después, en febrero del año 2022, se daba la autorización para el desmantelamiento de la refinería de Cepsa en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife. Y por tanto, aquello que era un documento se plasmaba en un hecho concreto, tremendamente aspirado durante años, 90 años de pervivencia, y concretando incluso con otras actuaciones en otras islas, las apuestas en Canarias para las energías fotovoltaicas, los saltos de agua y también la reconversión, recuperación de los espacios urbanos. Sé que ha sido un trabajo duro. Y por tanto hay que recordar, lo hacía también el alcalde, estos 90 años de una empresa que ha dado también trabajo y también carburante a los canarios y canarias y que forma parte también de la realidad de nuestra tierra, de las 8 islas. Cierto que ha sido también un camino difícil en muchas ocasiones porque había que poner puntos en común y en lo que es el ámbito de mi responsabilidad de gobierno, creo que han sido más de 10 reuniones con el Ministerio, con el Cabildo, con el Ayuntamiento, tanto con Patricia Hernández como presidenta alcaldesa como por el actual presidente y alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz y sobre todo con el CEO de Cepsa, que ha puesto sobre la mesa una sensibilidad de saber que estamos ante un hecho cambiante, que tenemos que renovar, que el petróleo del futuro es el viento, es la luz, es la energía eólica offshore, es la geotermia, es aquello que nos piden nuestros hijos para entregarles un mundo muchísimo mejor. Y por tanto hoy estamos ante uno de los actos más relevantes que seguramente en lustros o en décadas podamos tener la suerte de vivir. Y es que no se entrega un suelo sin más. Se está entregando un suelo que durante años ha servido para justamente dar carburante, que se reconvierte en un espacio limpio, en un espacio modélico, en un espacio que hay que trabajar para que sea, como se decía, participado por todos y con fases. En el año 2025 no habrá ya ningún depósito de los que hoy están aquí, están vacíos. En el año 2030 todo este espacio será un espacio de 500.000 de metros cuadrados para entregárselo a los hombres y mujeres de Santa Cruz, de Tenerife y de Canarias en su conjunto. Y termino diciendo que es un día feliz, lo decía antes ante una intervención que me pidió un medio de comunicación, bajo un sol radiante, un día espectacular y hermoso. Hoy Canarias, España, Tenerife y Santa Cruz se visten de gala porque estamos asistiendo a un hecho quizás que no sabemos su importante trascendencia. Pero me quedo con saber que en el futuro todo este espacio lo podrán disfrutar las futuras generaciones, también nosotros, y agradecer el granito de arena que tantos hombres y mujeres han hecho durante todos estos años para llegar al día de hoy. Así que enhorabuena, Santa Cruz, Tenerife, Canarias, España y el mundo, porque estamos lógicamente apostando por un modelo distinto y un ejemplo es esta actuación en la isla de Tenerife. Ahí estaban esas palabras de Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, precisamente haciendo alusión a esa regeneración urbanística con ese arranque, desmantelamiento de la refinería de Cepsa. Seguiremos allí, un equipo de este programa está en ese punto para seguir pues acercándoles protagonistas. Y otro asunto que también nos preocupa son los 2 casos sospechosos de viruela del mono. Nosotros estamos muy pendientes a los resultados del Instituto de Microbiología. 2 casos detectados en las últimas horas, Alberto Fabricio. Así es, Wendy, buenos días. Seguimos a la espera de la respuesta del Centro Nacional de Microbiología para confirmar si esos 2 casos sospechosos de infección por viruela del mono son positivos o no. Como recordarán, se trata de 2 varones, uno en Gran Canaria que está siendo tratado en este hospital Dr. Negrín y otro en Tenerife tratado en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Ambos evolucionan favorablemente, no han requerido ingreso hospitalario y se les está haciendo
un seguimiento domiciliario. Como recordarán, esta enfermedad es una enfermedad poco frecuente en Canarias que causa dolor de cabeza, fiebre, inflamación de los ganglios y erupciones en manos y boca. Una infección que se transmite por vía respiratoria, por contacto estrecho y por, como decía, por contacto estrecho, infección. Y lo que les contaba también, ha dicho la Consejería de Sanidad que se está estudiando como un posible foco de contagio el Maspalomas Pride, aunque todavía es muy pronto, según dice la Consejería, para ver qué peso puede haber tenido este evento en la transmisión de este virus. Gracias, Alberto. Pues estaremos pendientes de esa posible confirmación, de esos resultados que se siguen estudiando. Nosotros seguimos con más asuntos porque la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge estos días el juicio por la muerte violenta de Sara, a manos presuntamente de su pareja. A las puertas de la Audiencia Provincial continúa nuestro compañero Carlos Reds. Carlos, tú estás con Asun, con la madre de Sara, que pide justicia por la muerte de su hija. Asun pide justicia, que el crimen de su hija sea juzgado como asesinato y no como homicidio. Asun, han pasado 2 años, pero el recuerdo sigue muy presente, ¿verdad? Pues sí, estoy muy nerviosa y espero que el juicio se desarrolle una sentencia de asesinato, y porque es lo que son en casos de violencia de género, son asesinatos. No hay la premeditación viene implícita en estos delitos de asesinato por violencia de género. Y en el caso de mi hija, pues estaba durmiendo, vino a casa por la noche a las 4 de la mañana y la mató y ella estaba durmiendo. No hay caso vino a matarla, no vino a matarla. No se tiene por qué justificar ni tener que demostrar que fue premeditación, ni demostrar que ella no se defendió. Es un asesino, un asesinato. Entonces estamos las víctimas muy desprotegidas ante la justicia jurídicamente, porque cuando pasan estos casos tú llegas a los juzgados y te das cuenta de que esa persona que ha matado a tu hija es un homicida, no un asesino. Entonces exigimos que eso se cambie por las instituciones. Y el novio de tu hija, que era una persona que vivía en tu casa, que tú conocías muy bien. Claro que sí, lo que pasa es que... Presunto asesino, perdón. Sí, la tenía acosada, tenía un control absoluto psicológico encima de ella, la controlaba las redes, la controlaba lo que hablaba, no la dejaba a solas con nosotros para que no nos contaran nada, y esas cosas lo van haciendo tan... no sé cómo decirlo, tan civilinamente que tú no te das cuenta, ¿sabes? Después cuando ha pasado es cuando te das cuenta de lo que estaba haciendo. Muchas gracias, Asun. Seguimos conociendo aquí tu relato en Ponte al Día. Muchas gracias. Gracias. Gracias a los dos. Volveremos con Carlos y con Asun más adelante aquí en Ponte al Día, pero bueno, ya saben que estamos muy pendientes durante esta jornada de lunes de este día histórico para la isla de Tenerife, para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Decía el propio Ángel Víctor Torres que la ciudad se ha vestido de gala, por ese inicio del desmantelamiento de la refinería instalada en la ciudad desde 1930. María Muñoz, continúa ese acto, ¿verdad? Continúa ese acto, efectivamente, Pedro. Acabamos de ver esa presentación institucional donde todos los portavoces han hablado, han compartido, pues lo que es tan importante, ¿no?, del día de hoy. Sin duda han dado las gracias, han agradecido a todos los trabajadores del sector que han hecho posible ese crecimiento de la isla de Tenerife. También Ángel Víctor Torres decía que la energía del futuro, pues es sin duda el sol, el viento, eso que tenemos prácticamente todos los días del año aquí en las Islas Canarias, porque efectivamente somos unos afortunados, y así también lo han dicho en las diferentes intervenciones. Estamos viendo esa imagen en directo. Están ahora mismo desmantelando uno de esos recipientes de una de las unidades, porque hoy es sin duda un día histórico. Ya no hay vuelta atrás, no hay retorno para este paso al futuro, y es conseguir unas islas 100% descarbonizadas. Pedro y Wendy. Gracias, María, por acercarnos todo lo que está ocurriendo en ese punto de Santa Cruz de Tenerife, que hoy es actualidad, que es noticia y que seguiremos muy de cerca a lo largo de nuestro programa. Pero permítanos un pequeño descanso, pero nada, unos segundos y ya volvemos. Hasta ahora.
12 y 13 minutos, seguimos aquí en directo en Ponte al Día. Abrimos mesa de análisis, hoy están con nosotros Manuel Medina, bienvenido, José Luis Pérez Telo, bienvenido también. Y pues ponemos sobre la mesa, bueno, pues lo que ha dado de sí la visita, el regreso del rey emérito a nuestro país. Ya se encuentra en Zarzuela, previsiblemente, bueno, pues en ese encuentro con el rey Felipe VI y con otros miembros de la familia. Nira Casanova, ¿tenemos más datos? ¿Ha trascendido algo hasta ahora? Pues sobre las 10 de la mañana aproximadamente, Pedro, el rey emérito, habría llegado a la Zarzuela, donde en estos momentos hay que recordar que se encuentra reunido con su familia. Lo hace nada menos que después de 22 meses, porque en este sentido hay que destacar que ha estado viviendo en Abu Dhabi. Hasta donde podemos confirmar, y tal y como ha confirmado también la Casa Real, en ese encuentro estaría también la reina doña Sofía y Felipe VI. Hay que recordar también que el rey emérito ha pasado un fin de semana bastante largo, que lo ha hecho en la localidad de Sanxenxo, en Pontevedra, donde ha participado en una regata. También ha tenido tiempo para estar con su nieto, con Pablo Urdangarín, quien disputaba un encuentro de balonmano. No es la última vez que el rey emérito visitará España. Recordemos que ya se ha anunciado también que lo va a hacer también en el mes de junio, y todo apunta, todas las previsiones indican que abandonará España hoy y regresará, eso sí, a Abu Dhabi, compañeros. Bueno, pues estaremos pendientes de esta última jornada del regreso del rey emérito a nuestro país, pero bueno, trasladamos a nuestra mesa, bueno, todo lo que ha dado de sí el fin de semana. Manuel, ¿cómo crees tú que ha sido ese encuentro con Felipe VI hoy aquí en Zarzuela? ¿Lo habrá recibido de buen agrado el rey? No lo sé, no ha hablado ni con el padre ni con el hijo. Pero tú crees que en función de lo que hemos visto de este fin de semana, que en el que bueno, pues ha sido todo como muy mediatizado, hemos visto prácticamente minuto a minuto de esa visita del rey, quizás a lo mejor Zarzuela se esperaba pues un regreso más discreto. Bueno, a mí me da la impresión de que el rey quiere volver a España, y es normal, porque España es uno de los países mejores del mundo. Aunque a nosotros nos parezca distinto, pero cuando uno está fuera de España quiere uno volver a España. Lo he visto siempre con toda la inmigración española en el exterior. El ideal de todo español era volver a España. Y este hombre ha estado 2 años fuera por una serie de razones que más o menos sospechamos cuáles son, y quiere volver. Y lo normal es que vuelva. Además, no es bueno para un país que su antiguo jefe de Estado esté viviendo en el exilio. Lo normal es que vuelva. José Luis, a lo mejor lo que hemos visto este fin de semana, de lo que decía un poco antes, ¿no? Hemos visto casi el minuto a minuto retransmisión prácticamente en directo de lo que ha sido bueno, pues el regreso del rey emérito. Quizás eso es un mensaje de don Juan Carlos hacia su hijo Felipe VI, en plan de que estoy aquí, ¿no? Como reafirmándose en su posición. Bien, yo creo que es evidente que no nos hizo caso. Es decir, nosotros decíamos la semana pasada que en estos momentos no convenía esa visita, y lejos de hacer una visita discreta, se ha convertido en todo un espectáculo mediático, como si quisiera rememorar esa ranchera famosa que bailamos en nuestras verbenas con las orquestas canarias, de que sigue siendo el rey. Es decir, al final ha intentado trasladar esa opinión a la ciudadanía. Yo creo que no se ha gestionado tampoco muy bien por la propia Casa Real toda esta visita, porque sin duda esta mañana una nota de prensa donde habla que va a ser recibido de una visita privada con el rey y con la reina Sofía. Yo creo que, haciendo un inciso a la reina Sofía, yo creo que hay que hacerle un reconocimiento público. Yo creo que este país no conocemos todas las aportaciones que ha hecho la reina Sofía por nuestro sistema, por considerar nuestro sistema y por la propia Casa Real. Esa es otra cuestión, pero José Luis, ¿tú consideras que este regreso afecta de alguna manera a la figura de Felipe VI, a la imagen? Sin duda afecta, porque incluso la Casa Real ha caído en esta estrategia. Esta mañana la nota de prensa decía: el rey será recibido por el rey Felipe VI, por la reina Sofía y por los demás miembros de la familia y por otros miembros de la familia. Es decir, no sabemos si la reina Leticia, que no es otro miembro de la familia, es la reina, según nuestro Estado constitucional, está presente, no está presente. Está generando incertidumbres. La propia gestión de esta situación por la propia Casa Real gestiona incertidumbres. Ya Marcial lo decía la semana pasada, es el principal, digamos,
movimiento para que se cambie de la monarquía a la república. Yo creo que este fin de semana ha sido un gran acto político en favor de la república. También una de las imágenes que nos ha dejado este fin de semana, bueno, muchos periodistas, bueno, cerca de 200 periodistas han estado, digamos, siguiendo allí en Sanxenxo pues este fin de semana de regreso del rey emérito, y una de las preguntas que le trasladaban a don Juan Carlos era que si iba a dar explicaciones. También varias formaciones políticas le han pedido, bueno, pues que dé explicaciones, y la respuesta ha sido, ¿explicaciones de qué? Manuel, el rey emérito tiene que dar explicaciones, tiene que, bueno, pues, digamos, informar un poco de todo lo que hemos conocido en estos últimos años. Todos tenemos que dar explicaciones todos los días, sobre todo al Ministerio de Hacienda. Es raro el español que no tiene algún problema con Hacienda. Y evidentemente el rey ha tenido una serie de problemas con Hacienda, pero yo creo que no es una cosa que a mí me interese que me dé explicaciones a mí. Están los funcionarios del Ministerio de Hacienda para eso, y que se los dé al Ministerio de Hacienda. Yo no veo por qué el rey tenga que estar haciendo una especie de mea culpa diario, ¿no? Bueno, pero en cualquier caso es una persona con una representación pública. Ya, pero él ya no tiene representación pública, es el rey emérito, ha dejado de ser rey. Por tanto, si ella para mí es un ciudadano particular que debe ser tratado igual que cualquier otro ciudadano particular, y tiene que cumplir todas las leyes españolas igual que cualquier otro ciudadano. Entonces las explicaciones se las tiene que dar al Ministerio de Hacienda, no a mí. Bueno, pues explicaciones veremos si las da o no las da. Lo cierto es que, bueno, pues como decimos, varias formaciones políticas han pedido que el rey emérito dé explicaciones de esos problemas que ha tenido con Hacienda y con otras cuestiones, y que, bueno, también ha causado cierto revuelo político, Wendy, y vamos a hablar, bueno, pues con una persona que conoce bien, bueno, pues esas esferas de, por ejemplo, del Congreso de los Diputados, ¿no? De todo lo que se ha comentado. Pues sí, efectivamente. Lo cierto es que hacía tiempo pues que nuestros políticos no mostraban sus consideraciones respecto a este tema de formas tan contrarias. Como decía Pedro, vamos a saludar en este punto a Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, lo cierto es que la visita del emérito pone de relieve algunas diferencias entre los partidos políticos. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la vuelta del rey emérito a España. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al margen de que formalmente, efectivamente, el rey emérito no tiene cargos de los que dar cuenta en este momento, eso es verdad, sí que tiene un gravísimo problema de ejemplaridad en el ejercicio de sus funciones. Y ahora, pues, por una parte, por la prescripción de determinados hechos, y por otra parte, por aquello de la invulnerabilidad en su momento, claro, esto ha devenido en un ridículo espantoso cuando dijo precisamente el rey emérito en su día que la justicia era igual para todos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay es un malestar extraordinario, ya no solo por una cuestión de ser republicano o monárquico, sino por una cuestión de ejemplaridad. Entonces yo creo de verdad que esto no le ha hecho ningún favor al prestigio de la red. Y luego el pequeño circo que se arma hoy, bueno, pero ¿eso es una visita familiar o es una visita oficial? Una visita familiar, pues vaya forma más extraña de tener visitas familiares, ¿no? Encuentros familiares. Y si es un encuentro de naturaleza oficial, de verdad esto es un horror, porque hay muchísima gente a la que esto ofende gravemente. Por lo tanto, yo creo que no le ha hecho ningún favor ni a sí mismo, ni al prestigio de la Casa Real, ni a ninguna otra cosa que defienda. En esta visita el fin de semana, como comentaba antes el compañero Pedro, pues se le preguntaba que si debía rendir explicaciones, si tendría que rendir cuentas, y el rey emérito dijo algo así como explicaciones de qué tiene que rendir cuentas. ¿Cuál es su opinión? Vamos a ver, sinceramente, eso de que rinda cuentas, yo creo que es una especie de forma de manifestar el malestar, porque no rendirá cuentas, no las rindió en su día cuando las tenía que rendir, imagínense ahora, ¿no? Esto ya no tiene remedio. Es decir, no es cuestión de que rinda cuentas y diga, pues mira, pues sí, me he dedicado a defraudar dinero al Estado español, me he dedicado a todas esas cosas a las que me he dedicado y ahora me arrepiento mucho, ¿no? Eso es lo que diría. ¿Qué va a decir? Pues nada, es que yo creo que tiene poco sentido el que dé explicaciones. Lo que sí que creo es que la falta de prudencia y de discreción en su forma de proceder, lo que ha hecho es, pues habrá gente muy monárquica que le parecerá perfecto y que está estupendo, pero yo creo que la inmensa mayoría de la población española lo que opina es que es una persona que, habiendo sido rey o no, ha carecido absolutamente
de la ejemplaridad que se le debe pedir a cualquier persona, y menos aún si es una persona tan pública como el jefe del Estado. No sé el clima que se respira entre los diferentes partidos políticos. No sé si la vuelta del rey emérito ha provocado una mayor tensión, especialmente entre los socios de partido. Bueno, no, yo creo que desde ese punto de vista eso es un tema menor, sinceramente. El rey emérito, al margen de, insisto, su falta de ejemplaridad, no es el principal problema que tiene planteado el Estado español en este momento, ¿verdad? Aquí otra cosa no, pero problemas que resolver y que abordar hay unos cuantos, y este no es el mayor. Esto es un elemento más en el que se establecen pues, las discrepancias y las diferencias entre los unos y los otros, pero no deja de ser una cuestión secundaria, no tengo duda ninguna de estas, sobre todo porque, insisto, que pedirle explicaciones a quien no la dio cuando la tenía que dar, y a quien no actuó como tenía que actuar, que además ahora se permite decir explicaciones de qué, pues quiere decir que está bien claro. A los que nos parece fatal eso, pues nos parece fatal. A los que le parece bien, porque le parece bien, pues le parece estupendo, pero no va a cambiar nada por ningún tipo de explicación que dé el rey emérito, si es que la da, que no lo dará, no tengo duda ninguna. Bueno, consideramos que esta visita del rey emérito ha sido pactada también con Zarzuela y con su hijo Felipe VI. No sé si en su opinión considera que esta vuelta se ha planteado bien, primero pasando por Sanxenxo, hoy esa visita y encuentro familiar. Yo creo que es un error monumental todo esto, porque lo de Sanxenxo se ha convertido un poquito en una especie del retorno del rey, en un ambiente donde evidentemente parece ser que hay público suficiente, digo, defensores de la monarquía, pero esto al final ni ha sido una visita familiar, ni ha sido una visita de carácter emocional, pues, tal, ha sido una especie de el retorno del rey y además una especie de acto de Estado en la visita a la familia. Cualquiera de esa forma, cualquiera de los dos elementos de esa forma de presentar las cosas, en mi opinión, es un error que lo que ha hecho es molestar mucho más a la inmensa mayoría de la población. De esto no tengo ninguna duda. Bueno, hay quienes apuntan a que esta visita ha sido un poco romper el hielo para que a partir de ahora empiecen esas idas y venidas en cascadas del rey emérito. De hecho, ya se apunta que tenga una próxima visita en junio. Yo supongo que es lo que se pretende, normalizar lo que en mi opinión sencillamente no es normalizable. Es que, de verdad, porque es que incluso el país que ha elegido para digamos que vamos a decir, esa especie de autoexilio transitorio, pues tampoco fue el más acertado, ¿verdad? Tampoco fue el más acertado. Entonces yo creo que todos los movimientos que se generan en torno a esto son tóxicos. Y si lo que está pensando es en una especie de esto de nueva visita de esta naturaleza, con un carácter más bien lúdico, yo creo que hay mucha gente a la que esto la ofende gravemente. Y vuelvo a decir, yo creo que a la Casa Real esto no le hace ningún favor. Yo creo que es una situación absolutamente incómoda, la que deben tener, y por lo tanto creo que se podían haber evitado el espectáculo, sinceramente. Gracias por su opinión, por sus palabras, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias. Que tenga buen día. Un placer, buenos días. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba hablando, quisiera recoger esa última parte en la que hablaba de lo tóxico que ha sido no solo el destino, sino el contexto en el que se ha llevado a cabo su ida y su venida. No, lo cierto, Wendy, es que han sido pues unos 2 años bastante convulsos para lo que se refiere a la figura del rey emérito. Manuel, decías que casi todo el mundo que se va fuera de España quiere volver a España de nuevo. Por mucho que nos quejemos en España, yo no conozco ningún español exiliado que no quisiera volver inmediatamente a España. ¿Pero tú consideras que el rey emérito volverá a residir en España? ¿O finalmente, bueno, pues ya lo manifestaba, quedarse permanentemente en Abu Dhabi? Yo creo que lo normal es que vuelva. Nos conviene. Nosotros no podemos tener un antiguo rey por ahí perdido en unos Emiratos Árabes que no sabemos lo que puede pasar. A los españoles nos conviene tener a esta persona que ha desempeñado cargos importantes aquí en España para demostrar, entre otras cosas, la estabilidad y la seguridad del país. Pero quizás a lo mejor se tiene que relajar un poquito el clima entre padre e hijo. Yo francamente no sé cuál es el clima. Para mí, yo soy republicano y lo sigo afirmando, lo sigo siendo. Lo que pasa es que tenemos una constitución que establece la monarquía. Y la característica de la monarquía es que hay una institución que es el rey,
que es un señor que ocupa el cargo, igual que el presidente del Consejo de Estado, el presidente del Tribunal Supremo, durante el tiempo que está. Cuando deja de serlo se convierte en una persona normal. Y concretamente don Juan Carlos de Borbón y Battenberg hoy es un ciudadano normal, que tiene la anomalía de haber, por haber sido rey, de haber estado años fuera. Lo normal es que este ciudadano normal vuelva, como todos los ciudadanos normales, a España, a cumplir con la legalidad vigente y se reúna con su familia y con quien haga falta. Pero considero que es normal, que no es nada extraordinario. Vamos a hacer un pequeño inciso porque ya saben que seguimos muy pendientes en Ponte al Día de este día histórico para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con el inicio del desmantelamiento de la refinería instalada en la ciudad desde 1930 y creo que podemos ver ahora imágenes que muy pocos canarios han podido ver durante todos estos años. Es el interior de la refinería. Nuestros compañeros periodistas están realizando pues un tour en guagua por esas instalaciones. Recordemos que son más de 500.000 metros cuadrados que van a ser recuperados por la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, para construir viviendas, oficinas, zonas de baño, zonas verdes, recuperar ese espacio que también trajo progreso, economía y que ha supuesto, sin duda, un icono para la ciudad, pero que en estos momentos tenía algunos problemas de calidad medioambiental. Desde luego, decía el presidente Ángel Víctor Torres que se ha dejado el petróleo dé paso a nuevas energías como el viento, el sol. Yo quería, energías renovables en cualquier caso, quería preguntarles a los dos por este asunto. Como bien decía el presidente del gobierno y muchas de las autoridades que están ahí presentes en ese acto, es un día histórico para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife con ese desmantelamiento de este icono que es la refinería. Manuel. Yo creo que es una gran oportunidad para Santa Cruz de Tenerife. La última ampliación que se hizo sobre el Cabo Llana fue un desastre, porque hemos sacado un montón de bloques como si fuera Manhattan. Y en este momento yo creo que la nueva extensión daría oportunidad de hacer una urbanización más acorde con lo que es la estructura de Canarias y la historia de Canarias. Es decir, lo normal sería una urbanización que respetara el ambiente, que tuviera parques, que tuviera espacios libres, que permitiera la construcción de viviendas, digamos, más adecuadas a las necesidades actuales, no grandes bloques, edificios de estilo soviético. Y yo espero que a partir de ahora los responsables de la urbanización de Tenerife estudien el tema en profundidad y le den a los ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife una ciudad más agradable, lo que no hicieron en el tema del Cabo Llano. Lo de la avenida 3 de Mayo es una cosa imperdonable. Precisamente el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, en una entrevista este fin de semana decía que la intención del consistorio era no repetir los errores que se cometieron en Cabo Llano. Desde luego, José Luis, es un proyecto de futuro para la ciudad de Santa Cruz. Sí, yo creo que es un gran día para Santa Cruz de Tenerife. Yo quiero felicitar también a su alcalde, a José Manuel Bermúdez, porque inició el procedimiento. Recuerdo en el año 18, cuando se aprobó el primer convenio con CEPSA para devolver esos terrenos a Santa Cruz. Incluso me satisface ver en la foto de hoy a muchas personas que en aquel momento plantearon incluso un recurso ante ese acuerdo, no solo una moción en el Pleno, sino incluso un anuncio de un contencioso administrativo contra ese acuerdo que ha posibilitado que se produzca este acto hoy. Siempre digo lo mismo, cuando se pone una primera piedra siempre decimos ojalá mañana la segunda y de manera inmediata se pueda finalizar el procedimiento, el proceso. Hoy estamos sacando la primera piedra, pues ojalá que se haga lo mismo y muy rápidamente para recuperar ese espacio para Santa Cruz. Yo creo que Santa Cruz merece esa zona, los ciudadanos de Santa Cruz pueden estar contentos porque creo que van a ganar muchísimo en calidad de vida para esta ciudad y en definitiva esperar que esos procedimientos posteriores, que esos proyectos que se aprueben, que esa planificación que se apruebe pues sea la que necesita Santa Cruz y por supuesto está adaptada a los nuevos tiempos, en una sociedad que quiere mejorar en calidad de vida, en calidad medioambiental y en esos valores fundamentales. Desde luego es un proyecto de futuro de la ciudad de Santa Cruz. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de todo lo que acontezca en esa refinería, en ese acto de inicio de desmantelamiento. Brevemente, que tenemos que seguir con más asuntos. Yo creo que más que rapidez interesa reflexión y consulta a los ciudadanos. Es decir, evitar lo que ocurrió con Cabo Llano. Rapidez en desmantelar. Por supuesto, un procedimiento reglado de aprobación de nuevos planeamientos conforme a la opinión de la ciudadanía. Es un procedimiento que va a durar varios años. Nosotros, pues seguiremos pendientes de que así sea y que este proyecto tan ambicioso se lleve a cabo. Otro de los asuntos que nos preocupan en este lunes en Ponte al Día, y es que en Canarias estamos pendientes de esos 2 casos sospechosos de viruela del mono. Estamos a la espera de confirmación. Alberto Fabricio, ¿tenemos algún resultado hasta ahora?
Así es, Pedro. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sigue a la espera de la respuesta del Centro Nacional de Microbiología para confirmar si esos 2 casos sospechosos por infección de viruela del mono son positivos o no. Como recordarán, se trata de 2 varones jóvenes, uno en Gran Canaria aquí que está siendo tratado en el Hospital Dr. Negrín y otro varón joven también en Tenerife, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria. Ambos evolucionan favorablemente, no han requerido ingreso hospitalario y se les está haciendo un seguimiento domiciliario. Se da la circunstancia que uno de esos 2 varones participó o estuvo en el evento en el Maspalomas Pride y se está estudiando si este puede ser un posible foco de contagión. Así, desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias dicen que aún es pronto para saber el peso que pudo tener este evento en la transmisión del virus. Eso es lo que se está buscando, ¿no? Si existe vínculo entre los 2 focos, hay que valorar las fechas de cuando se produjo la fiesta en Canarias, que es de donde parece que parte, y luego pues también en la zona madrileña. Bueno, pues a ese que escuchan es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, que como bien han escuchado en sus palabras, bueno, pues dejaba caer, básicamente echaba la culpa a ese macroevento en Canarias, ese Maspalomas Gay Pride, de los casos que se han confirmado en la Comunidad de Madrid. Manuel, no sé qué te parece que una persona pública, un consejero de Sanidad de una comunidad, ya está echando la culpa a algo sucedido en otra comunidad sin tener, bueno, pues todavía las pruebas fehacientes. Bueno, en el año 2007, cuando la crisis financiera, nos convertimos todos en expertos en finanzas internacionales. Cuando apareció el COVID, nos convertimos todos en virólogos. Cuando apareció el volcán de La Palma, nos hicimos todos vulcanólogos. Y con la guerra de Crimea y tal, de Ucrania, nos hemos hecho expertos en estrategia. Yo en este momento reconozco, soy muy humilde y reconozco que no sé nada sobre el tema. Yo espero que, bueno, tenemos un equipo de científicos que es los que van a determinar qué es lo que ha ocurrido, y claro, lo que pasa es que en este momento la comunidad más contaminada es la de Madrid, y parece que en efecto la comunidad de Madrid quieren echar la culpa a Canarias, sí. Lo cual me parece un poco peregrino, pero bueno, son temas de política miserable que no creo que nadie tome en serio. Lo importante es que nos digan porque es una epidemia mundial, que nos digan los expertos qué es lo que hay. José Luis, de hecho, los expertos han asegurado durante todos estos días que, bueno, que es un problema de salud pública, pero que no hay que tener tanta preocupación, estar en alerta, pero un nivel de preocupación normal, tranquilidad. Ese es el mensaje que quieren transmitir. Y también un asunto que han hecho mucho hincapié es que no se trata de una ETS, no se trata de una enfermedad de transmisión sexual que puede afectarnos a cualquiera de nosotros. Bien, yo me apunto a la tesis de Manolo sobre este tema y no deja de ser en esa tesis algo que no es aceptable las manifestaciones de un consejero de Sanidad de una comunidad autónoma que tendría que ser el primer responsable en intentar pues no generar confusión a la ciudadanía. Yo de verdad que tengo que decir, un poco en un tono de humor, que cuando escuché a Fernando Simón que no tendría problemas y que eso sería controlable, me asusté. Pero luego escuchando a Basilio Valladares y a nuestro Instituto Canario de Enfermedades Tropicales, me parece que nos da una tranquilidad y una información desde el conocimiento que me parece importante, que tenemos que generar tranquilidad y que sobre todo tenemos sistemas médicos suficientes para atender cualquier situación. La verdad que es lamentable que un consejero de una otra comunidad autónoma responsabilice sin más información que una simple intuición o una simple noticia a otra comunidad autónoma o a otra gente que participó en un acto. Bueno, pues precisamente para saber qué es lo que ocurre, cuál es el nivel de preocupación que debemos tener y cuál es el contexto actualmente de esta viruela del mono en España, pues qué mejor que consultar con los expertos. Wendy. Sí, lo hacemos en este caso con el catedrático en inmunología, Alfredo Corel, al que ya saludo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bienvenido a Ponte al Día. Preguntarle, ya lo estaba diciendo Pedro, hay algunas voces en las que apuntan expertos en el tema, pues bueno, de que en una escala del 1 al 10 nos deberíamos de preocupar un 2. Para usted, ¿en qué medida deberíamos de preocuparnos? Pues los ciudadanos no deberían preocuparse especialmente. Yo entiendo que ahora toda infección, todo proceso infeccioso ocupa a los titulares. Hemos tenido las hepatitis infantiles hace unas semanas y ahora estamos todos con la viruela del mono, y es normal porque salimos de una pandemia que todavía no hemos salido, de hecho, y las infecciones preocupan, pero los ciudadanos aquí no deberían preocuparse. De entrada, esto no va a ser una pandemia, lo que se produzca no tiene ni de lejos las características que ha tenido el COVID, y lo que sí tienen que estar preocupados y trabajando mucho
sobre las autoridades sanitarias y los departamentos de salud pública, el gobierno y de todas las comunidades para poner orden y para identificar de dónde viene y cómo ha sucedido todos estos casos. Eso sí, tiene que estar en ello. ¿Cómo se comporta este virus? ¿Cómo se transmite? Este virus se transmite como el de la viruela, que es la única enfermedad que ya se erradicó en nuestro planeta desde el año 74. Por eso las personas mayores de 50 años tienen vacuna y están más protegidas, y los casos han aparecido en gente menor de 50 años que están sin vacunar. Este virus se transmite por gotículas de la respiración que pueden caer sobre objetos, o si hablamos mucho rato a la persona que tenemos enfrente le pueden contagiar. Puede transmitirse por las mucosas, y cuando hablo de mucosas me refiero a la mucosa de la boca, las mucosas genitales, la mucosa del ano, también, por lo tanto, durante la actividad sexual se puede contagiar, y se puede contagiar también por los fluidos que sueltan estas pústulas que están apareciendo justamente en la imagen hace un segundo, que al reventarse ese líquido es contagioso. Entonces, eso es, digamos, el contagio más directo. El contagio indirecto, cuando no hay contacto persona a persona, que también puede suceder, es porque una persona enferma de estas costras deje manchadas, vamos a suponer, la toalla, las sábanas por ropa doméstica, y luego esas ropas domésticas las use otra persona, un conviviente. Entonces eso es un contacto indirecto, no es un contacto cuerpo a cuerpo entre las dos personas, y también puede contagiar de modo secundario. Y lo que es muy improbable, que también han salido algunas voces aquí hablando, y esto es un error, es muy improbable que esto se transmita por aerosoles como se transmitía el COVID. Son más bien las gotas grandes, lo que llamamos las gotículas, que son las que pueden contaminar superficies. ¿Y este virus cómo se comporta? ¿Cuáles son esos síntomas? ¿Cuál es la sintomatología? Pues mira, hay unos síntomas que son muy comunes a muchas infecciones, incluso infecciones respiratorias, como pueden ser la fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y el cansancio, sensación de estar agotado. Esto es muy común a muchas otras enfermedades infecciosas. También escalofríos, que podría ir asociados, se tiene fiebre y entonces tenemos escalofríos, y hasta ahí son cosas habituales. Pero un par de síntomas que son más claros y que nos pueden indicar que tenemos esta infección son la aparición de ganglios inflamados, que pueden ser en la zona del cuello, en la zona de las axilas, en la zona de las ingles. Notamos bultos, estamos con un proceso como febril y con bultos, pues eso nos puede indicar. Y lo último en aparecer son estas lesiones que están apareciendo justo ahora según estoy hablando, que además estas lesiones pasan por 4 fases. Hay una primera fase que son puntitos más bien rojitos y nada más, vemos la piel pues eso, con una puntuación roja. Luego vemos que esas manchas se abultan un poco, es lo que llamamos ya pápulas. Luego aparecen estas bolsitas, justo las que están apareciendo en pantalla en este instante, que son las vesículas, y finalmente esas vesículas se revientan y se ve una costra. Es normal que la persona que tenga estas lesiones las tenga todas igual, es decir, es muy difícil que tenga unas en el primer momento y otras en el momento final. O tiene todo costras o tiene toda una erupción rojiza. Esto es lo normal, que vayan todos a la vez. Entonces, cualquier ciudadano que tenga estas lesiones, que es lo más evidente de todo, es esto. Pero si además ha tenido ganglios inflamados, tiene que ponerlo en conocimiento de las autoridades sanitarias cuanto antes. O sea, lo que sí conviene aquí es acotar mucho los contagios para aislar a las personas positivas, sí, y que los que han estado en contacto estrecho pues puedan estar confinados o con el mínimo contacto social por si acaso. Eso es lo que... Señor Corel, conocemos que hay más de una treintena de casos confirmados en la Comunidad de Madrid. Aquí, de momento, en Canarias, hay 2 casos sospechosos porque la Comunidad de Madrid pone el foco en el Maspalomas Pride, un evento que se llevó a cabo hace 2 semanas en el sur de la isla de Gran Canaria. Sí, he escuchado esto. Yo creo que hay un error un poco también de comunicación por parte de las autoridades. Es posible que en el Maspalomas hubiera algún tipo de contagio, yo no lo descartaría, es muy preliminar decir esto, pero también hemos visto que ha podido haber algún contagio asociado a una sauna de Madrid, que de nuevo es preliminar, pero fíjate que en Madrid se comenta que el virus circulaba ya en la segunda quincena de abril. Por lo tanto, a lo mejor lo que pasó es que algún madrileño lo llevó a Canarias. Quiero decir, es muy pronto hacer aseveraciones de este tipo. Debemos dejar a los expertos en epidemiología, en salud pública, que hagan la trazabilidad de todos los casos, porque lo que sí que es cierto, y a los científicos esto sí nos preocupa,
es que este virus vive habitualmente en unos roedores de África y se producen casos locales. En Nigeria se producen todos los años cientos de casos y normalmente no es por transmisión sexual, es por arañazos de los animales. O sea, el contagio persona a persona es más infrecuente. Y hay veces que se ha producido fuera de África, pues en cuidadores de zoológicos, en personas que han tenido mascotas exóticas, porque estos roedores pues, se pueden tener como una ardilla, porque aunque se llame virus de la viruela del mono, en el fondo el mono es como el hombre, somos los que sufrimos la infección, pero quienes la aportan son roedores. Preguntarle también por el nivel de mortalidad que puede tener este caso, sobre todo pues en África, si tiene una mayor virulencia en niños, y también al mismo tiempo aprovecho para preguntarle si esta vacuna que nos hemos puesto sobre la viruela pues es válida para hacerle frente a esta variante. Sí, hay dos variantes de este virus conocidas, por lo tanto esto es lo primero que tenemos que saber, de las que se están produciendo ahora, ya te digo que los sospechosos que sean en 15, 16 países a la vez fuera de África. Entonces que nos lo secuencien, que nos digan el genoma de estos virus cuál es, y esto es lo urgente. Y luego en cuanto a la mortalidad me estás preguntando, hay dos variantes, la variante del Congo, que es la primera que se descubrió, es una variante más mortal, es más letal, puede llegar a un 10% de los infectados. En cambio, la variante de África Occidental, la de Nigeria, la que previsiblemente tenemos, es de un máximo de un 1%. Pero además hay que decir que tenemos algo que no teníamos en el COVID y que no existía tampoco al inicio de la viruela. Tenemos un tratamiento que se aprobó para la viruela humana y que se ha autorizado para la viruela del mono. Es decir, que algo de tratamiento hay. Y en cuanto a la vacuna de la viruela humana, que se dejó de poner hace aproximadamente unos 50 años, sabemos que protege al 85% frente a esta otra viruela. Son virus que son de la misma familia y son parecidos. Por lo tanto, personas vacunadas de la viruela humana están protegidos al 85%. Y esta vacuna es la de elección en este momento para las personas que han sido contacto estrecho de los positivos para que se les pueda vacunar y evitar que desarrollen la enfermedad. Así que bueno, pues yo creo que hay que estar en general muy tranquilo y lo que sí decir a las autoridades sanitarias que vayan resolviendo las dudas del origen, de la transmisión, de la cepa que tenemos y todas estas cosas y adquiramos las vacunas correspondientes para las personas que pudieran necesitarla, que no va a ser nunca la población en general. Con ese mensaje nos quedamos, Alfredo Corel. Gracias por atendernos en Ponte al Día. Gracias a vosotros. Buenos días, Canarias. Bueno, precisamente con ese mensaje de tranquilidad que no solo nos ha inspirado a mí, yo creo que a los espectadores y a ustedes también. Desde luego, no hay nada mejor que escuchar a los expertos, ¿no? Al final teníamos esas dudas de lo que supone esta nueva enfermedad, la viruela del mono. No es nueva enfermedad, pero bueno, que han aparecido nuevos casos y ante la duda siempre consultar con los expertos, Manuel. Sí, claro, es lo que he dicho antes. Es decir, yo no sé del tema. Me intereso por el tema, pero no sé, yo no podría hablar ni podría dar explicaciones. Me tranquiliza oír lo que acaba de decir. Parece que los que fuimos vacunados contra la viruela estamos protegidos, con lo cual, bueno, pues a lo mejor hay que hacer una campaña de vacunación contra la viruela para los que no hayan sido vacunados todavía. Bueno, decía Alfredo Corel que en ningún caso este es comparable a la pandemia del COVID-19, que hay tratamiento y hay previsión, bueno, pues porque se conoce la enfermedad con anterioridad. También decía Alfredo Corel que se cree que la transmisión de la viruela del mono ya circulaba por Madrid semanas antes de ese macroevento en Gran Canaria, que al final, por lo que decía, era un poco lo contrario a lo que ha dicho el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Es que es evidente, estamos en un territorio aislado, el virus, como el COVID, puede entrar por el avión o en un barco, no puede venir solamente por el aire. Yo creo que realmente es una imprudencia, vamos a dejarlo en imprudencia, esas manifestaciones del consejero, y yo creo que lo prudente es escuchar expertos como el que nos acaba de hablar y que nos da tranquilidad, sobre todo porque saber que estamos en buenas manos. Fíjense que la semana pasada Basilio Valladares, en este mismo programa, le preguntábamos cuál tendría que ser el nivel de preocupación en una escala del 1 al 10 y fue rotundo, un 2, así que nos quedamos con eso, con ese mensaje de tranquilidad. Vamos a seguir, bueno, pues con uno de los asuntos que están marcando la jornada de este lunes, ese acto que se está celebrando en la refinería de Santa Cruz para dar comienzo al desmantelamiento de las instalaciones. Allí continúa siguiendo minuto a minuto lo que está sucediendo allí. María Muñoz. María, cuéntanos.
Bueno, pues estos ya son los últimos pasos de este acto institucional. Hemos hecho un recorrido con una guagua donde nos han ido explicando, bueno, pues todas las instalaciones de esta refinería de Cepsa y hemos llegado hasta aquí, hasta el mirador de la refinería de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife. Ahí están viendo, desde luego tenemos unas vistas privilegiadas, todos los medios de comunicación hemos asistido durante todo este día a este recorrido que nos han ido haciendo a lo largo de estas instalaciones. Ahí estamos viendo los invitados, los políticos invitados a este acto institucional y, como digo, ya está ultimando este día de hoy, este acto que, bueno, que de alguna forma enaltece, da agradecimiento al sector que hasta aquí ha venido y también que, bueno, ha aumentado la riqueza de la isla sin lugar a dudas. Gracias, María. Día histórico para Santa Cruz de Tenerife, para la isla de Tenerife y para Canarias, ese inicio del desmantelamiento de las instalaciones de la refinería. Manuel Medina, José Luis Pero Estelo, muchísimas gracias por haber estado hoy en este lunes en Ponte al Día. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, nada, muy poquito, y a la vuelta estamos con más asuntos aquí en Ponte al Día. Empezamos. Decía que empezábamos esta recta final de Ponte al Día, 12:54 minutos. Es que tenemos tantas ganas de empezar este cuarto bloque que ya es que me adelantaba, vamos, Pedro. Vamos. Pues vamos a comenzar, bueno, pues echando un vistazo al tiempo, Adrián. Temperaturas de récord este fin de semana en la península que han sobrepasado, bueno, pues datos históricos, desde luego. Eso es lo que tenía ganas de conocer Wendy. Sí, ya estaba como loca. Tenía ganas ya de ver a qué temperatura llegamos este fin de semana en la península. Bueno, lo veníamos comentando la semana pasada aquí en Ponte al Día, en la sección del tiempo al tiempo, que iba a ser una situación histórica y no ha defraudado. De hecho, Pedro, los registros que te enseño a continuación bien lo demuestran. Por ejemplo, el pasado sábado fue el día más cálido de la historia en España desde que hay registro, el día de mayo, con una temperatura media en todo el país de 23,75 grados. Desde luego. Claro, la gente puede decir en su casa, bueno, 23 grados no son mucho, pero hay que tener en cuenta que esa es la media, incluyendo la máxima y la mínima, e incluyendo todo tipo de observatorios, zonas de montaña. Por lo tanto, día más cálido de un mes de mayo en la historia. Y las noches, Pedro, las noches han sido impresionantes. Se han batido infinidad de récords de temperaturas mínimas, hasta el punto de que tanto la noche del viernes 20 como la noche del sábado 21 fueron las dos noches en España más cálidas para un mes de mayo, también desde que hay registros, desde 1950. En el caso del viernes, 15,57 grados de media, Pedro, 16,13 en el caso del sábado. Insistimos, de media, que habrá en su casa gente que diga 16 grados no es para tanto. Esto está incluyendo las montañas, está incluyendo, por supuesto, cualquier tipo de elemento. Y de hecho ha habido puntos en la península, Pedro, en los que no se ha bajado de los 28 grados de mínima en todo el fin de semana. Por lo tanto, ha sido, tal y como pensábamos, una absoluta barbaridad. Desde luego, pero además del calor, el domingo también las protagonistas fueron las tormentas, sobre todo en la cordillera cantábrica. Cambio radical el domingo, la verdad es que fue tremendo también ese cambio de tiempo y llegaron las tormentas a Asturias, a buena parte de la mitad norte del país. Fíjate, por ejemplo, Oviedo, impresionante la riada en esta zona, llegaban a caer más de 30 litros por metro cuadrado, pero es que hubo zonas en Asturias, Pedro, en las que se acumularon solo en el día de ayer más de 80 litros por metro cuadrado. Por lo tanto, valores extremos de calor durante la jornada del sábado que dieron lugar a esas tremendas tormentas el domingo, que no solo afectaban a Asturias, sino también al centro del país. Fíjate, atención, Pedro, a continuación, a Toledo. A Toledo. Ya ahí también vemos viento, además Exactamente. Muchísimo viento, estos toldos que ya estaban preparados para las fiestas del Corpus, que también tienen en Toledo, al igual que aquí, por ejemplo, en la Orotava, pues fíjate cómo salían todos por los aires. Las rachas de viento en Toledo, Pedro, superaban los 82 kilómetros por hora y en Madrid los 95 kilómetros por hora.
Tanto es así que nunca antes, ni en Toledo ni en Madrid, había hecho tanto viento en un día de mayo. Por lo tanto, fin de semana de récords de calor y fin de semana también de récords de viento. Y estos fenómenos, Adrián, esas tormentas, estas fuertes rachas de viento, ¿es la consecuencia de esas altas temperaturas que han sufrido en anteriores jornadas? Exactamente, las dos cosas están más o menos relacionadas. Primero, muchísimo calor. El calor es uno de los ingredientes esenciales de las tormentas y luego, cuando llega una pequeña bolsa de aire frío en altura, saltan todas esas tormentas que, por cierto, Pedro, nos dejaban también muchísimos rayos en todo el país, sobre todo en puntos del norte, más de 2.000 descargas eléctricas en el día de ayer, así que vamos, no le ha faltado, Pedro, de nada fin de semana a este en la fin península. de semana en la península ibérica, desde luego. Bueno, de Palencia, ahí que estamos viendo esas imágenes, volvemos a Canarias, en concreto a la isla de La Palma, porque hemos encontrado, bueno, pues una persona que se ha convertido en uno de los mejores cronistas de la erupción. Sí, yo diría que incluso el mejor, Pedro, porque ha hecho un trabajo absolutamente impresionante durante esos más de 3 meses. De hecho, ya días antes empezaba a recopilar toda la información que iba viendo respecto al volcán. Este protagonista se llama Roger Frey y estuvo haciéndolo, Pedro, nada más y nada menos que hasta el 25 de diciembre, cuando ya finalizó, dimos por finalizada la erupción. Pero mucho mejor que te lo cuente yo, Pedro, es que te lo cuente el auténtico protagonista de esta historia. El libro va a describir la erupción antes, unos 8 días antes, empezamos con el libro, con las primeras terremotos que hemos registrado, hasta el 25 de diciembre, en donde los responsables estaban decidido que el volcán se acabó. Muy recomendable, Pedro, esa lectura. La verdad todo eso quede escrito para que futuras generaciones sepan todo lo que ocurrió durante esos un poquito más de 3 meses en la isla de La Palma, aparte de nuestra historia. Adrián, vamos con lo que nos compete, que es el tiempo para los próximos días aquí en Canarias. ¿Los alisios van a seguir siendo protagonistas? Hasta el miércoles, Pedro, sí. Viene viento, lo están notando ya en el día de hoy y se va a mantener también de cara a las próximas jornadas. Próximas jornadas quiere decir martes y miércoles. A partir del jueves perderán fuerza y volverán a subir algo las temperaturas. Vamos a verlo con detalle. Como siempre, empezamos por las islas más occidentales, ese modelo de viento, de rachas de viento que nos indica valores muy fuertes. ¿Dónde? Donde suele ser habitual, sobre todo en el sureste de Tenerife. Por allí las rachas 70 o incluso 80 kilómetros por hora. En menor medida en puntos del interior de La Gomera. También por allí superando seguramente los 60, 50, 70 en el Hierro y también bastante viento, sobre todo en puntos del sureste de La Palma. Ya lo saben, en este tipo de situaciones, con vientos alisios, los vientos más fuertes en el sureste y en el noroeste de las islas occidentales y también de las orientales. Viajamos hasta allí, concretamente empezamos hablando de Gran Canaria, donde también se va a notar muchísimo el viento en estas próximas horas en zonas del sureste, hasta 80 kilómetros en este caso, y atención a puntos del interior de Fuerteventura o de Lanzarote, porque también, sobre todo en estas islas, insistimos en puntos del interior, hacia Yaiza, por ejemplo, en Lanzarote, o hacia Pájara, en puntos de Fuerteventura, podemos superar los 50 o 60 kilómetros por hora. Una situación que se prolongará, como decimos, hasta el miércoles. A partir de ahí, Wendy, Pedro, volverá la calma, volverá el sol y el viento se irá retirando. Bueno, porque estamos a lunes, pero creo que a partir de mañana ya te voy a ir empezando a preguntar por el fin de semana. Empieza pronto. Poco a poco. Empieza pronto. Gracias, Adrián. Gracias. Bueno, vamos a uno de los puntos que es noticia hoy en Canarias, a Santa Cruz de Tenerife. Allí continúa ese acto, bueno, que pues que da comienzo a una buena noticia para la ciudad de Santa Cruz, que es el desmantelamiento de la refinería después de 92 años. María Muñoz, tú has seguido de cerca todo lo que ha acontecido allí en ese lugar. Cuéntanos. Pues sí, una emotiva proyección que recogía los más de 90 años de la refinería Cepsa aquí en Santa Cruz de Tenerife ha sido el colofón final de este acto institucional que se ha dado aquí en las instalaciones de esta refinería. Antes veíamos a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, dar las gracias a todo el personal que aquí trabaja, personal, ligeramente emocionado por las palabras, no solamente también de la ministra de Transición Ecológica, sino también por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Una proyección, como digo, emotiva que ha recogido estos más de 90 años de las instalaciones, compañeros. Gracias, María. Bueno, ahí teníamos señal en directo, imágenes de ese acto, ¿no? De comienzo con ese desmantelamiento de la refinería. Si les parece,
les pedimos que nos acompañen en rascar un poco en la hemeroteca, en bucear en lo que ha sido la historia de Canarias en torno a la refinería. Y para ello tenemos al mejor protagonista, nadie mejor que él para hablar de lo que ha supuesto la refinería. Hablamos de José Manuel Ledesma. Muy buenas tardes, cronista oficial de la capital de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes, bien hallado. Bienvenido a Ponte al Día. Bueno, ya lo llevamos hablando durante toda la mañana. Después de 92 años de la refinería en Santa Cruz de Tenerife, ¿lo podríamos calificar como una buena noticia este desmantelamiento? Cuéntenos. Bueno, una buena noticia y una mala noticia porque se va un negocio añadido. Agridulce, ¿no? Exactamente, un negocio añadido que ha desaparecido. Y parece broma, pero la cantidad de barcos que venían a suministrarse, la cantidad de puestos de trabajo que habían, todo eso vamos a ponerlo en la balanza en el lado negativo. Y en el lado positivo, si hablamos de esto hace 20 años, todo el mundo decía que se vaya a la refinería porque no había quien soportara los malos olores. Pero bueno, pues 20 no, quizá 40, porque en el año 80 es cuando se empieza, viene una nueva transformación de la refinería, se inventa una especie, es como una bola de un balón de béisbol que se metía por las tuberías y limpiaba todo lo que se quedaba, porque cuando teníamos el tiempo sur en Santa Cruz no había quien soportara el mal olor de la refinería, esos gases, con esa chimenea de 6 metros de altura que quemaba los gases sobrantes, había que quemarlos y salían a la atmósfera, y a eso le unías al lado que estaba el lazareto, que también se quemaba la basura, pues imagínate tú hace 40 años, hace 40 años la calidad del aire. O sea, que vamos a poner entonces en la balanza se nos va a quedar así. Pero José Manuel, ¿qué supuso que se instalase esta refinería en Santa Cruz de Tenerife? Porque yo entiendo que bueno, que eso trajo progreso económico para la ciudad, que la ciudad creciera, que mucha gente que vivía en pueblos de la isla de Tenerife se mudase a Santa Cruz para trabajar. Entiendo que fue un poco ese proceso, ¿no? Mira, la empresa la podemos considerar modelo para la época. En abril llega el señor Peckler, era de una compañía americana, la Betelén, me acuerdo del Betelén o Beletén, perdón, el Beletén llega y se reúne con el alcalde de Santa Cruz, que en ese momento era don Santiago García Sanabria, ¿no? El que hizo, el del parque. De ahí el nombre del parque. Para mí el mejor alcalde que ha tenido Santa Cruz. Pues cuando este hombre llega en abril, pues en noviembre estaba todo montado. En 8 meses. En 8 meses. También, vuelvo a repetir, dio con un alcalde que le abre todas las puertas, se compran las fincas, que por cierto, los nombres de los dueños de la finca son curiosos. Pepe Concha y las monjas. Vaya. Son detalles que no conocíamos. Entonces compran 573.000 metros cuadrados de terreno y se empieza a trabajar. Y en 8 meses se levanta eso. Llega ya el primer barco que se llamó el Oleander cargado de crudo desde Venezuela, y se empieza a refinar. O sea, se necesita, como tú dijiste antes, una cantidad de mano de obra, claro. Y ahí está. Entonces, la empresa es tan modélica que a todos los empleados les da comida. O sea, hay un comedor allí. Dan clases a los propios trabajadores, reciben clases diarias, asisten a clases, con unos profesores extraordinarios. Hay un economato, primer economato que existe en Santa Cruz para todos los empleados. Se puede nombrar ya porque ya creo que FLES ya no sé si existe como empresa. Bueno, si yo, en el caso mío, que me quería comprar unos colchones cuando me casé, un amigo me llevó a FLES y me compré los colchones con un 20 o un 30% de descuento. O sea que la empresa, repito, es modelo. Los americanos aquí hicieron un trabajo bastante importante. Lo cierto es que muchos chicharreros, y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, bueno, chicharreros y también todos los canarios tenemos recuerdos imborrables de la refinería. Creo que todos nos informábamos de la hora cuando bajábamos la autopista y veíamos esa torre con el reloj, cuando veíamos la llama. ¿Ahora qué va a pasar? Porque ahora... Por cierto, ese reloj, donde está el reloj, ese depósito que almacena 400 metros cúbicos de agua, fíjate tú, cuando se monta la refinería,
la refinería necesita agua fría, agua refrigerada para enfriar todo. Pues ese es el tanque de 400 metros cúbicos y el agua se trae de Arafo. Todo eso en los 8 meses que dije antes, ¿no? Dice que es bastante poco Rápido, tiempo. claro, poco Fue tiempo. para la época, estamos hablando de 1930, Claro. Estamos hablando de hace 92 años. Entonces, en ese depósito, a mí me gustaría que quedara algún ejemplo, o sea, algún motivo para el futuro, de que allí Conmemorativo, la algún memoria homenaje histórica, a lo que supuso. es parte de la historia memoria de la histórica ciudad. había que dejarla, y ese tanque es uno de los que se podía dejar. El primer mechero, la primera, que son todas del año 30, lo mismo que este, se podían ir quedando. Ya el tanque 69 es el espacio cultural del tanque, que lo tenemos ahí como modelo. Por cierto, para que se haga una idea de las dimensiones, ese tanque mide 50 metros de diámetro y 20 metros de altura. Y como ese habían 100 y pico. El 69 es el que nos ha quedado. Ahora van a desaparecer todo el resto, todos los 99 restantes. Perdón. Quizás a lo mejor, pues, emplazarnos a las autoridades, a los responsables que también van a llevar a cabo este desmantelamiento, que mantengan algo, sobre todo para tener viva la memoria de lo que supuso la refinería. Sí, ¿no? mira, hay dos edificios emblemáticos. Hay uno que lo llaman la Casa de la Piedra, que es del año 30 también. Si será bonito ese edificio, que es el Salón de Actos. Es como si entraras en un parador. Que al final forma parte de la historia, claro, ¿no? Y claro. que menos que mantener... Sí. O sea, lo llaman la Casa de la Piedra. Y es un edificio precioso. Y luego está el gran almacén. Un almacén donde tiene 7 calles, 7 naves, que es impresionante. O sea, que hay una serie de cosas que deberían de quedarse. Y luego yo sí haría un museo allí dentro. Está el silbato de vapor con el que se marcaban los turnos, cuando los que salían y los que entraban, porque la refinería no cerraba, las 24 horas estaba la gente trabajando. El silbato de vapor, en los camiones de bomberos, porque tenía una empresa de bomberos. Luego también dentro de la refinería, en ese grupo, ya te digo, hay montones de cosas que... Da para montar un museo. De hecho, estamos descubriendo como muchísimas curiosidades de la refinería. Nos habíamos quedado con que la desmantelaban, que había sido un icono para la ciudad y que había traído progreso, pero bueno, estamos descubriendo muchísimas cosas. José Manuel, ¿cómo era la sociedad chicharrera de 1930? ¿Cómo recibieron la población de la ciudad que llegase una empresa americana a establecerse ahí, en su localidad? Mira, ¿sabes cuántos coches habían en todas las Islas Canarias en 1930? 4.000. 4.000 coches. 4.000 coches. 4.000 coches. Claro, llega de repente, lo escuché el fin de semana y me quedé con ese dato. Esta empresa tan soberbia, tan lo escuchaste de mí en algún lado. Puede ser. 4.000 coches. Pues... producir gasolina para 4.000 coches no era rentable, no era rentable. Entonces, lo rentable era exportarlo a los barcos que venían aquí a llenarse de gasóleo para continuar los viajes hacia América, porque éramos puertos de escala para continuar los viajes a América o África. Así es que 4.000 coches. Luego, en el año 30 no habían bombonas de butano todavía, porque ya lo que produce la refinería, que es los gases, el butano y el propano, todo eso es muy reciente en nosotros, ¿no? Luego, la gasolinera... Hoy sí es un negocio, pero en aquella época, además recuerdo que las gasolineras eran un bidón de 200 litros y allí el tubo metido y se le daba con la mano para rellenar el coche, ¿no? José Manuel, y es cierto que muchos padres y madres de la época animaban, motivaban a sus hijos para que trabajaran en CEPSA debido a las buenas condiciones de trabajo que tenían en la refinería. Eso es correcto, eso es correcto. Yo, aunque me ves hoy de cronista oficial y mi profesión, yo era profesor de ciencia, y entonces a los alumnos de mi colegio, yo los llevaba todos los años a visitar la refinería, porque no era mi colegio, hacíamos esa visita. Y efectivamente la pregunta es clave. Mucha gente, porque es que también se ganaba mucho dinero. Se ganaba, tenías un trabajo fijo, ganabas dinero y luego después todas las condiciones, como dije antes, economato, comedor, en varias empresas de la ciudad tenías descuento,
Se vivía... Era como una empresa modélica y pionera, ¿no? Para esas... Las dos palabras las acabo de decir, modélica y pionera, o pionera y modélica. Sí, sobre todo en esa época, porque además para conciliar o tener un comedor y demás, no sé, que... Sí, cosas que ahora vemos normales, pero que en aquella época no fueron como dijo la compañera, pioneras total. Y si además se ganaban perritas, pues mejor. Sí. Esto también trajo consigo, José Manuel, bueno, pues la creación de barrios alrededor de la refinería, de toda esa gente que se trasladó a la ciudad a trabajar. La barriada de la Cepsa, precisamente, con una plaza adelante. O sea, también le dieron vivienda, y ahí estaba, pero donde está la barriada de la Cepsa estaba el economato, precisamente. El economato estaba fuera de la refinería, que es cuando entras en Santa Cruz, a la izquierda, donde está aquella gasolinera, ¿no? Allí también se puso la primera gasolinera, por cierto, de Santa Cruz. La primera gasolinera, no aquel bidón que acabo de contar. José Manuel, esto daría para 30 programas más hablando de todas las curiosidades, anécdotas y de todo lo que ha supuesto en 92 años la refinería. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por invitarme y Santa Cruz, pues mira, tiene como el principio de lo que hablamos, lo dejamos en la balanza, positivo o negativo. Ahí está. Bueno, esperamos volver a hablar otra vez de esto, pero para hablar del homenaje y de lo que ha supuesto y que se proteja algo para que quede en nuestra memoria siempre viva. Yo les prometo que yo voy a luchar por ahí. Bueno, me alegro. Gracias, José Manuel. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, y nosotros vamos a irnos ahora hasta nuestro punto de redacción para conocer pues cuáles son los sucesos más destacados en Canarias en las últimas horas. Neira Casanova. Wendy, vamos a comenzar para ello en la isla de Gran Canaria para enseñarles el momento que grababan las cámaras de seguridad de un establecimiento situado en la zona de vecindario. Escuchen lo que pasaba. Dame dinero, me cago en Dios. Dinero. Váyame el dinero. Oye, ¿qué tiene que pasar ahí? El dinero, dame el dinero, es lo que decía este ladrón el pasado día 16 de mayo cuando entraba en este negocio con un cuchillo de grandes dimensiones y conseguía llevarse nada menos que 300 euros. La Guardia Civil ha conseguido detenerlo nada menos que en las inmediaciones de este establecimiento. Hay que destacar que está acusado por un presunto delito de robo con violencia. Y vamos a continuar ahora también en la isla de Gran Canaria, pero nos vamos a ir para ello hasta la zona sur, exactamente hasta la zona de Playa del Inglés, donde estas imágenes que estamos viendo ahora mismo fueron grabadas por los huéspedes de un apartamento turístico. Tal y como estamos viendo, los jóvenes saltan esa valla, esa verja, a altas horas de la noche rompen el mobiliario e incluso insultan a las personas que se encuentran en las instalaciones. Lo que hacen, lo que cometen son actos vandálicos, destrozaron varias sombrillas de la zona de esa piscina en la que estamos viendo y los gastos ascienden en estos momentos a 160 euros. Los vecinos están reclamando más seguridad en esta zona. Y vamos a continuar ahora también en la isla de Gran Canaria, pero nos vamos a ir hasta la capital porque fíjense en este coche que ardía. La policía local de Las Palmas conseguía detener a un varón como presunto autor de varios incendios en contenedores. Las llamas del contenedor alcanzaban este vehículo que se incendiaba. Los bomberos lograron sofocarlo y además hay que decir que la policía local de Las Palmas pues conseguía detener a un varón que además tenía en su mano un mechero. Y ahora vamos a seguir hablando de fuego, pero lo vamos a hacer en la isla de Lanzarote porque la semana pasada les hablábamos de varios incendios que tenían lugar tanto de contenedores como de vehículos en esta isla. Pues fíjense, anoche de madrugada un vehículo volvía a resultar calcinado, es el que estamos viendo en estos momentos en imagen. Ocurría sobre las 3 de la mañana en pleno centro de la capital, en Arrecife. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la policía local y también la nacional, quienes, atención, comprobaron que el vehículo estaba pegado a una pared y tenía un derrame de combustible. Así que, compañeros, pues estaremos muy pendientes, eso sí, de toda esta oleada de incendios que está teniendo lugar pues en la isla de Lanzarote. Gracias, Nira. Se lo hemos venido avanzando durante todo el programa. Les hablamos de Sara. Fue asesinada presuntamente a manos de su pareja sentimental el 25 de noviembre de 2019 en Granadilla, en el sur de Tenerife. Ahora su madre, Asun, pide que se juzgue como un asesinato y no como un homicidio. 19 de noviembre de 2019, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Una fecha en la que Sara de Celis, una joven de 26 años, era asesinada en Tenerife, en el municipio de Granadilla, donde vivía con su abuela. Fue a manos de su pareja, Jaime, natural de Colombia, quien ha confesado el crimen y al que habría conocido a través de internet, hacía ya más de una década. Tras años sin contacto, decidieron empezar una relación y él viajó hasta Tenerife para verla. Pero Sara se dio cuenta que algo no funcionaba y se lo contó a dos amigos a través de WhatsApp. Estoy muy agobiada, tengo mucha ansiedad y encima que trate de ver mi móvil, no sabes lo que me agobia. La familia lo conocía, afirmaban que llevaban poco. Mi sobrina llevaba con este muchacho, pues no sé, 4 o 5 meses por ahí, más o menos. Todavía me cuesta entender qué ha pasado, por qué. La madrugada del lunes, la propia Sara llamó al 016 para pedir auxilio después de que Jaime, estando su abuela en la vivienda, la hiriera en el cuello con un cuchillo. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ya había fallecido. El agresor, que aún se encontraba dentro de la vivienda, al llegar la Guardia Civil, fue detenido y ha permanecido en prisión hasta entonces. Esta semana comienza su juicio en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, como bien se decía en esa crónica, durante toda esta semana se está celebrando el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Allí está nuestro compañero Carlos Reig con Asun, con la madre de Sara. Carlos, además, también creo que en estos últimos minutos ha llegado al acusado y a los juzgados. Cuéntanos. Compañeros, estamos viendo ahora mismo un momento muy complicado porque Asun se acaba de enterar de que el presunto asesino de su hija está aquí en el Palacio de la Justicia declarando ahora mismo. Te agradecemos que nos esté atendiendo. Gracias. ¿Qué pone para ti? Pues muy fuerte, porque va a ser tan cobarde que no va a acogerse a su derecho a no declarar. Como todos los asesinos son cobardes. ¿Qué va a decir ahí? ¿Cómo mató a mi hija? No. Es un cobarde. Y la mató cobardemente y ahora no va a declarar porque es un cobarde. Y esperemos que se haga justicia y le condenen por lo que es un asesino. Mañana tienes una vista y vas a coincidir con él, ¿no? Sí, pero... Sí, porque yo no me tengo que esconder. Yo no soy una asesina. El único que tendría que bajar la cabeza es él, no yo. Nosotros no tenemos por qué bajar la cabeza ni escondernos. Yo no voy a pedir ningún biombo que me mire a los ojos mientras estoy contando lo que era. Mañana también vendrá aquí tu madre. Ella estaba en el momento del crimen, ¿verdad? Sí, pero mi madre ha perdido totalmente la cabeza y tiene que venir ante el juez para demostrar que no puede declarar. Mi madre tiene la declaración en videoconferencia de cuando sucedieron y la pondrán en el juicio mañana como testigo. Él fue tan cobarde que fue cuando estaba sola con mi madre por la noche, obviamente. Estás ahora mismo muy bien arropada por familiares, Sí. amigos. Piden justicia, ¿no? Que el crimen sea considerado un asesinato y no un homicidio. Sí, como todos los de violencia de género, ya lo dije antes. Está implícito en la violencia de género el asesinato. Cuando ya no pueden seguir psicológicamente y físicamente y que dependan de ellos absolutamente, ahí las matan. Han pasado 2 años no hay que ya. demostrar nada. Han pasado ya 2 años, pero el recuerdo, evidentemente, sigue muy presente, ¿no? El de Sara. No, bueno, el recuerdo no se va a olvidar nunca. A mí me mató una parte también de mi vida, obviamente. A mí me mató en vida. Normal. Si quitar una hija así, pues es otro asesinato en vida. No. Sara, muchas gracias. Ay, Y desde aquí gracias. esperamos, compañeros, que Gracias se por haga llamarme justicia. Sara, soy Asun. Perdón, Asun. Gracias. Pero gracias por llamarme Sara. Carlos, bueno, qué difícil esta situación que está viviendo esta pobre mujer, ¿no? Sí, esas palabras que, bueno, en fin, que ponen la piel de gallina. Vámonos a Gran Canaria. Alberto Fabricio, seguimos a la espera de confirmación de esos 2 casos sospechosos de viruela del mono en Canarias. ¿Conocemos más o menos a qué hora podemos conocer ese resultado? ¿Hay alguna previsión?
Así es, Pedro. De momento no sabemos la hora exacta de cuándo se podría conocer esos datos que tiene que aportar el Centro Nacional de Microbiología para confirmar o descartar si esos dos posibles casos sospechosos por infección de viruela del mono son positivos o no. Recordar, se trata de dos varones, uno de Gran Canaria y de Tenerife. Ambos evolucionan favorablemente, no han requerido ingreso hospitalario y se les está haciendo un seguimiento en sus viviendas. Gracias, Alberto, Fabricio. Y bueno, a esta hora ya, casi rozando la 1:22, vamos a conocer qué están preparando nuestros compañeros de Atlántico Noticias. Roberto González, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues muy rápidamente, porque no tenemos tiempo, hablaremos de esta viruela del mono. Ya hemos podido escuchar, ya son 5 los casos sospechosos, uno confirmado por el momento. Trataremos de ahondar más datos sobre esta enfermedad. También iremos hasta Davos, veremos por qué es tan importante esta reunión que se da cada año en esa localidad suiza. Y vamos a hablar también del extraño comportamiento de las orcas en la zona del Estrecho, por ejemplo. ¿Por qué están atacando el timón de algunas de los barcos, de las embarcaciones que se encuentran por allá? ¿A qué se debe este extraño comportamiento? Bueno, esto y mucho más dentro de un momento en Atlántico Noticias. Gracias, Roberto. Estamos ya con ustedes en Atlántico Noticias y nosotros ya terminamos por hoy, por este lunes. Pues sí, pero les esperamos mañana a la misma hora, a las 11 aquí en Ponte al Día. Sean felices, que tengan buena tarde. Adiós.